loves a man. Love and devotion, gotta keep it if you can. A kiss, a smile, even when you cry. Everybody knows that we need it once a while. So come on, gotta keep it if you can. Love and devotion is the master plan. I'm talking about a wonderful emotion. I'm talking about a thing called love and devotion. Tonight is the night when love shines so bright, and we will be reunited. Love and devotion, baby, I can't get enough of all that love and devotion in my life. Love and devotion, baby, love and devotion. You are the sunshine of my life. Hola, hola. Hola, hola, eh. Hola, hola. I want you, baby. I want you, baby. Hola, hola. Hola, hola, eh. Hola, hola. I want you, baby. I need you, baby. Sweet little dreams as you can see. Easy come, easy go, but not for me. One life, one love, one family. Together forever in unity. So come on, gotta keep it if you can. Love and devotion is the master plan. I'm talking about a wonderful, untouchable emotion. I'm talking about, yes, right, love and devotion. Tonight is the night when love shines so bright, and we will be reunited. Love and devotion, baby, I can't get enough of all that love and devotion in my life. Love and devotion, baby, love and devotion. You are the sunshine of my life. Hola, hola. Hola, hola, eh. Hola, hola. I want you, baby. I want you, baby. Hola, hola. Hola, hola, eh. Hola, hola. I want you, baby. I need you, baby. A man loves a woman loves a man. Love and devotion, gotta keep it if you can. A kiss, a smile, even when you cry. Everybody knows that we need it once a while. Love and devotion, baby, I can't get enough of all that love and devotion in my life. Love and devotion, baby, love and devotion. You are the sunshine of my life. Hola, hola. Hola, hola, eh. Hola, hola. I want you, baby. I want you, baby. Hola, hola. Hola, hola, eh. Hola, hola. I want you, baby. I need you, baby. Hola, hola. Hola, hola, eh. Hola, hola. I want you, baby. I want you, baby. Hola, hola. Hola, hola, eh. Hola, hola. I want you, baby. I need you, baby. Estás escuchando Fe de Ratas por Signos 102.1.
Estás escuchando Fe de Ratas por Signos 102.1. Bujía, déjame con la bujía. Déjame a mí. A mí déjame con la bujía, vos con los cigüeñales, Sergio Mancía con el amor. Bien. Y Che, una pregunta, chiqui. y tengo que Frank hacerte. con los auriculares. Con no, y con el cambio abrupto de bebida espirituosa, ¿no? Si me pasa esto, si me voy medio me gusta porque la experimentación que tiene Sí, él en el campo. Y bueno, si me meto muy deep, esto. Y si me voy para el house, aquello. digo, el estudio de campo que tiene desarrollado el muchacho Es empírico. y lo lleva bastante bien porque tiene una forma de afrontar distinta, depende de cada situación. Claro, sin embargo, él no pinta, pero tiene varios colores, ¿no? ¿Podemos decirlo? Ahí viene con muchas cosas. Viene preparado, no tan solo musicalmente,
Si no viene preparado para todo tipo de vicisitudes. Hidratológicamente, ¿está bien dicho, Chiqui? Sí, siempre está bien dicho las palabras que implementamos. Que inventamos nosotros. acá. Sí, no vamos a hacer problema. Bueno, ¿cómo va, Panchito? ¿Qué tal? Buenas noches, amigos. ¿Cómo están todos? Amigos le salió. Ustedes, Nada, muy bien, muy bien. Contento de vuelta de estar acá en la Radio Amiga, ¿no? Ya soy de la familia, creo yo. Sí. Siempre fuiste de la familia. Sí. Siempre fuiste de la familia. Porque digo, los años que se conocen ustedes ya... Hay mucha historia. Tengo miedo. Mucha historia. Que no vengan a Podemos buscar. hacer un museo. Sí, tenemos. ¿Hay material fotográfico de todo eso? Fílmico tiene el muchacho. Sea en fílmico. Están todavía, sí. Vamos a recuperarlo. Habría que digitalizarlos. Déjame hacer un llamado. Mauricio. 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 Es el que se va a encargar de digitalizar todo eso, pues sería interesante de ver el paso del tiempo y los estragos que ha dejado o no. Sí. Es más, tengo una foto. Hay varias fotos. Mirá, no me quiero. Ahora me acordé que también me olvidé una foto que iba a traer, mirá. Pero ya está. Para el próximo. Quedó con el auricular. Sí. No, pero él cuando dice próximo yo le creo. No, seguramente. Porque tenemos acá, usted sabe quién está fallando Mucho. y casi No. es como que una guerra perdida, Chiqui, ¿no? System es el El seudónimo. Sí, son fallidos, encuentros fallidos. se llama. Pero uno está bien, es un error. Dos, bueno, está bien. Dos, tres, son tres. Cinco, sí. Es un top hay una patología. Claro, una patología. Va a tener un lindo velorio este muchacho, me calculo, ¿no? Pero bueno, hay material entonces para compartir. Sí, hay mucho y anécdotas que son increíbles. Yo a veces, hay días que me acuerdo, veo gente en la calle. No te reís solo por ahí cuando ves ahí tú lo. Sí, te acordás. No, la puta. No, pero hay unas muy buenas que, Chiqui, vos no lo creerías. Es para hacer una película. Porque hoy se puede hacer, viste que hoy todo... con el tema de los youtubers y toda la historia podemos subir un canal de anécdotas de DJ. Mancillas en los recuerdos. Claro, Mancillas. DJ, no. Buscamos actores. De última, DJs en el Claro, recuerdo. No, y cuando termina cada capítulo, los nombres así guardados para que no claro. son todos unos pelotudos, borrachos, monetas, todos presos. No, pero ponés, qué sé yo. Claro, ponés fulano de tal como Martín Mancilla. Claro, El otro como Sergio. El otro como el otro Sergio enamorado, tal. Sergio sin amor, tal. Hay que usar dos actores porque es mucho. La representación es muy fuerte, boludo. No, el amor ahí rodea a Sergio en muchas Es muy ocasiones. fuerte, muy fuerte. Sí. Es más, tenemos un colega DJ que no sé si estás enterado del colega Andrés Fuentes. Sí, me enteré. Por las redes. Me enteré por las redes y por Fue ahí chocante, hablando. fue chocante. Fue raro porque sorprendente, ¿no? mira, yo la otra vez le dije, y le mandé un mensaje y lo tengo acá. Está bueno, o sea, tenés el documento. Ya aparece en los programas de Hay que Chimento ahí. tener cuidado. Casualmente. Y tengo un audio. Tengo la bomba. Poneme música. Para allá tengo un audio acá. Tenemos una bomba. Tenemos en una exclusiva. exclusiva. Esta no la tiene ni Rial ni Andrés. Andrés, agarrate, boludo. Ni ¿cómo se llama? Pero Lucho ¿dónde Avilés. está? ¿Dónde está? Ni el mismísimo Lucho Lo Avilés. está buscando. Es muy bueno. No, resulta que un día, pero esto fue una cosa, yo creo que mira, puede pasar cualquier cosa, apocalipsis, viste, cuando Los zombies, todo. alineación del planeta y todas estas cosas que pasan La cada convergencia. 25 años. Le digo, Andrés, me compré unos vinilos y la verdad me gustaría compartirlo con vos. A lo que, o sea, es muy sencillo ¿cuál va a ser la respuesta? Pero sí, venite a casa De una. y lo escuchamos. De una, es más, de lo una. transmitimos en vivo. Yo Claro. ya me hice la película. Y cuando me dice no, porque hoy no puedo, me dice. Apa, caramba. ¿Pero por qué? Le digo, no, me imaginé asado. Claro. ¿Asado? Está La bien. familia. ¿Qué puede claro. pasar en Un la casa de asado. Andrés? ¿Un asado? Un asado de emergencia. Claro. No, porque justo salió un asado. Ah, bueno, dije, ¿un asado? ¿Qué un asado? No es un asado, me dice. Apa. Te llegó familia de golpe. No, digo yo, bueno, capaz que estás celebrando algo, viste, que por ahí transmitiendo en vivo se olvida de apagar la cámara y se ve que transmite. Sabolo, tenés cuidado porque guarda, Es complicado, Che, tenés- lindo tu peluca porno el otro día, No, No, y ahí ya me confesó De bajo algo. presupuesto igual Bajo la peli. Me confesó algo que dije, Ah, bueno. me dije, me lo perdimos. ¿Qué pasó? Lo perdimos. A ver, y el audio. Rescatando al soldado Ryan, a Fuentes. Rescatando al soldado Fuentes. Perdimos un soldado. Y yo le digo, no, la verdad, le mandé un mensaje ahí
O sea, incrédulo Cada yo, uno- y él me responde esto. Atento, Checho. Atento, Bájame la atento, música. bajame la música música. que tenemos acá un. No, vamos a tratar de que no, Voy a ver si me puedo organizar, obvio. No, ni a palo, ni a palo. Ni a palo los dejo, chicos, no. Así que, pero no, tenemos que juntarnos, boludo, Hace un montón que no nos vemos, che. Echamos las bolas, comemos un rico asadito. Ya vamos a organizar, boludo. Esta semanita ya me voy a acomodar un poco y vamos a arreglar un día. Voy Un a- día de la semana o un fin de semana. Voy a acomodarme. Antes era O sea, 7 días a la pará. semana, ahora es un día. Pará. ¿Y los cortes de semana? ¿Vos te das cuenta? Y el lunes bisagra. ¿Vos te das cuenta Los viernes, cuando estás los martes, bisagra? comprometido? Cuando estás comprometido en la situación respondiendo porque no. Sonso. Ay, usted, Francisco, caramba. ¿Cuánto Yo digo, sabes? No, la verdad que me acordé de esa película, Rescatando a Soldado Ryan en la Tengo playa. miedo de con lo Om- que acabo de escuchar. de Omaha, De Omaha. o sea, cuando De medalla- bajamos. ¿Vos te acordaste del medalla Sí, de honor? me Cuando acordé, nos cagamos. cuando tío. el desembarco ahí ese Ga- y soldados heridos, me acordé de esas cosas, ¿viste? Muchos caídos ese día, ¿no? Sí. Muchos caídos. Cosa que no me imaginé. Pero bueno, sí, ya me enteré. Y se hizo viral. Se viralizó. Yo no quiero pensar de que alguien le haya dado un consejo, porque. Claro, el reloj del DJ enamorado es diferente al del todo el resto. Sí, es un tema, ¿eh? Es un tema. Ese reloj, mire que Mancilla. Yo, por una cuestión de costumbre, y no, una trayectoria detrás mío. Si te digo la 10, es la 10 y media, pero tranquilo. Claro. O sea, yo ese más menos, pero este muchacho tiene la escuelita. Hay muchas similitudes con algo muy cercano aquí. Sí, nosotros sabemos de ese tema, la verdad que... Pero bueno, en lo personal, obviamente la felicidad... Por supuesto, el corazón está bien que el amor haya tocado a su puerta. Pero bueno, me sorprende ese cambio brusco, porque venía de asado en asado y Claro. de corte de semana. Era el señor El señor Bisagra, ¿no? corte de Claro. semana. ¿Te acuerdas que un día estábamos, chicos, hoy lunes Bisagra? ¿Lunes? Bueno, está bien. Seguimos el programa del martes. Hoy martes, Bisagra Correiza. Miércoles, Bisagra doble, ¿cómo es? La de vaivén. Pero quiso el destino, quiso el destino, o tal vez Dios dijo, no, voy a mandar para cortar esto, porque esto se ve mal. Este tiene colesterol, Voy a 2,5 mandar- millones. Un ángel que debe estar ahí camuflado seguramente. Guarda que tiró un nombre recién, ten cuidado. Guarda que acaba de tirar un nombre. Yo sé que lo cuida Andrés y tiró un nombre ahí. Yo no quiero meterme en quilombo, No, no, le está pero- cuidando, le va a mandar para cuidar el ácido úrico. El ascaro, la presión. la grasa saturada. Por eso digo, quiso el destino que se cruzaran precisamente. Vaya a saber si esos cortes de semanas y viernes bisagra. Mirá si se cruzaba con el dueño de un frigorífico. Me imagino, o sea, es un pensamiento que tengo en el aire. Ya veo que el suegro es el dueño de un frigorífico. No. ¿O no? Tenemos que hacer un velorio Hay en que vida. hacerse más amigos. O hacer un velorio en vida, Andrés, esto no. Hay que- Ya le vamos a consultar, seguramente va a venir a la semana. No, tiene No, que no, invitarlo, te tiene que invitar. Aparte va a tocar, o sea, vamos a hacer un poquito de, así como quien diría, un remaker. Va a tocar en la pista número... No, su pista no logró, pero entre la 1:30 y la 2:30 va a estar en la pista nueva principal. Ah, muy bien, muy bien. ¿Vos decís que no nos van a dejar o querías agregar algo ahí a...? No, quería recordar que va a estar en esa pista en ese horario. Claro. Bien, ya entendimos. Ya entendí, ya Ya entendí. entendimos. Ahí manda saludos Igor, que está escuchando el programa, dice. Igor igual es un Igor. testigo, ¿no? Fernando El- Loaiza, saludos, chicos. Saludos a Dip, dice Fernando Loaiza. Loaiza. Loaiza es uno de los seguidores de hace años que ha hecho programas también de música electrónica. Un saludo. Luisito Calucura también está escuchando, Luisé. ¿Cómo es Luisé? Luisé. Luisé, Luisé es mi primo. Y toda mi familia. Che, ¿por qué se llama Calucura como vos, Luis? Porque es familia mía. ¿Y qué tenés que ¿Estás ver? seguro vos? Es mi primo. ¿Estás seguro, maldita sea? Sí, se llama Calucura igual que yo. Oh, qué casualidad, Atención, tenemos malísimo. una... Lo bueno es que la familia te escucha. Sí, no, sí. Viste que en este caso a mí me mató y ¿sabés lo que me mató? A Y- ver, y pará, no me da pará. vergüenza, ¿viste? Una vergüenza Porque ajena. publiqué, compartí que hoy iba a estar acá. Un solo me gusta.
¿Y quién era? Luis E. Luis E. No, ni siquiera lo hice. Maldición. No, era un amigo que encima me mató. Yo me reía solo, dije. No, Para que no pobre. vi eso yo. No, Pará, lo voy a igual buscar, nosotros compartimos. No, yo sé compartimos. que Voy a ver la de ustedes Deep. son más ¿Cómo es? Fake. infalibles en las redes sociales. Me rompe Pero pelota, diría un no, amigo. yo por lo visto no tengo mucha llegada. No estás haciendo muchos videos en vivo como el amigo Orlando Pérez. Orlando Pérez. Como No, Cochahuasca, no sé, Cochahuasca dice. Cochahuasca DJ, o vos lo conocés como Orlando Pérez, quizás. Orlando Pérez, ¿Has oído de él? quien fue en Néctar en un momento. Néctar supo ser. Bien, me gusta que. Sí, el muchacho agarra un taburri y pinta la cara. Yo lo que vi fue esta foto del amigo Duarte, de Adrián. Muy buena foto la que te sacó. Sí, Adrián, la verdad, ya tenés una profesión, Adrián. No, muy buena foto. Fotográfico. Muy buena foto. Fotográfico. No, muy bueno, muy bueno. No, yo quiero recordar algo para la gente que no sabe. Es que Panchito era fílmico, fotógrafo en su momento. Le encantaba, andaba con una cámara La vieja JVC con el cassette. o la Sony. Sí. No, con el cassette. No, era una JVC, una cosa así. JVC. Andaba con el cassette y después llegó con las cámaras. Y le gustaba mucho tener y tiene mucho documentar ese momento. Tiene mucho material comprometido también, porque no decirlo en esta altura. No, pero el que tiene muy buen material es Francisco. Pará, No. Yo te voy a decir algo que vos no sabés. Francisco Martín. Me cagué de risa el otro día mirando el video del. Francisco, abrí los ojos y todo lo y Francisco en el barco pirata. Ese que es así. Hay un video de eso. Casi muere. Sí. Bueno, Francisco estaría bueno hacer un personaje de los Simpsons. Tengo miedo, tengo náuseas, Filbor de Rocco. Sí. Bueno, pero yo me quedo con la primera que dijiste de hacer un canal de YouTube e invitar a actores que interpreten las anécdotas. Sí, por la Sí. duda. Me gusta. O por ahí interpretarlas. Claro, hacer un acting. Oh, qué buena música. Claro, no, una sola actuación para que quede. Digo. Pero como ahora se enamora y antes yo les hago la narración, ¿viste? Tipo de intro, ¿no? No, lo hacemos en español. Esto ha sucedido en el año 1993, cuando un grupo de amigos se reunían para festejar el cumpleaños número 25. No, pero si no sería algo como 1990. Mientras tanto, en 1990. This is a Claro. Y ahí le damos la intro. Y ahí aparece lo como. Claro, y entran los tipos de Me, una noche. you, me, him, me. No, pero mira, ahora que digo eso se me viene una. Yo nunca me voy a olvidar. Francisco se vino a defender. Pero aparte, me acuerdo, porque vi a Francisco. Se vino a defender. Vino Con Francisco, su presencia, pues. Nunca me voy a olvidar una noche que subiste a la cabina, dijera como Lazo. Como- Y que dice, todavía puedo hacer un enganchadito. Dice, todavía puedo hacer un enganchadito. En esa época eran todos vinilos. Y me acuerdo que estaba pasando Go Wet, no me olvido nunca. Los West Pecho Boys. De pecho de Go Wet, no. Y estaban todos a full, a pleno. Aparte, esa pista se prendía fuego. Y dice, bueno, soy un enganchadito. Dios mío. ¿No fue la noche que lo eché? Sí, boludo. No fue la noche de Zapa esa. Vos dijiste, dejá por un tema, bueno. No, pero hay una Y sacate que estaba al aire. Claro, correcto. Sí. No me acuerdo, pero me contaron. Te puedes imaginar lo que fue eso. Fue tremendo. Saqué el que estaba al aire. Muy buena, estuviste muy copado. Muy Estuviste buena. muy copado. Y la gente. Decime si no te Lo pasó tenemos esa- a Yamiro Agarrá, Cuey. No, vos así, convencido de que esta es la que hay que sacar. No te pasó nunca. Sí, me Yo, pasó. convencido, me pasó. Mirá, tum. Me pasó hace poco. No, me pasó hace poco. Hace poco, bueno, pero eso es una cuestión común. Creo que es el error básico de DJs. No sos DJ hasta que no te mandas esa cagada. No, me he mandado cada uno de ellos. No, pero digo, bien. para mí no sos DJ hasta que no te grabado mandas el esa video eso? cagada, ¿no? Estás en lo mejor de la mezcla y de repente ya tiraste la mezcla. Te quedó perfecta. Te quedaste charlando, qué sé yo, Sí, que bla, bla, esa bla, que se o te va el agarraste tema vaso ahí. por hacerte galán. Por hacerte galán, de repente se terminó el tema. No. Chiquito. No, eso Pucho son. Hensa en 10. ¿Qué Pucho Pucho Hensa? Hensa? Pelotudo. Pedazo de. ¡Poné play! No.
No, y lo peor de todo es que tenías que agarrar el primer tema que tenías, ¿no? Y por ahí salía cualquier cosa, me Sí, imagino. sí, me pasó. Y el disco tenía pelusa. No, qué feo, qué situaciones tan feas. Pero bueno, Qué está linda. bueno recordarlo. Hay que enseñarle a los muchachos. A tener precauciones básicas de Exactamente. un DJ en cabina. Bueno, hoy, Púa 9 y Pelusa. increíble, hoy el Virtual incluso, o los programas vienen con lock. O sea, traba el tema, es imposible que lo saques. Viene una llave de seguridad. Claro, cargado, sí, viene loco, viene con loco. porque si no. Esto, ¿cómo era esto? ¿Por qué no sale? ¿Por qué no sale? Que salgas, te dije. Y hablaba de la computadora. Me hackearon el programa. Dice que ya no te queda otra. No te queda otra, me hackearon el programa. Vos fuiste y apuntás a cualquiera. Ah, porque vos, Andrés, con el amor, fue mucho amor cerca de mi consola, maldita sea. No, pero gracias a Dios la tecnología está. Resolví esos problemas. ¿En serio? Pancho, hoy, para que no pase lo de los vinilos, la pelusa y todo eso, hay hasta lavadoras de vinilo. Sí, La tal cual. tecnología que hay. Pero ya llegó muy tarde, porque ya esto Ya quedó no- plasmado. Ya Ya está subido, se atrasaron 20 años. Claro. ¿Te acordás que venía un kit que era una franelita que comprabas con un spray? Sí. No, es más, yo hoy estoy colocando vinilos. Más compro vinilos Análogos, de los. análogos. Sí, de los 80, 90. ¿Nuevos usados? Nuevos. Maxis. ¿Está vendiendo el gordo Maldonado? Exactamente. Está como loco. ¿Cómo es el negocio? ¿Qué compró una disquería? En Quiere poner una Fundida? disquería. Sí, porque yo el otro Quiere poner una disquería. Tiene muy buen. Una cosa de loco, ¿eh? Sí, yo lo vi y yo digo, no puedo, yo no puedo ir. Porque si voy, cagó el ceboñal, cagó la bujía, cagó todo. No, sí. Vendemos auto, compramos discos. Claro, o qué. Exactamente, típica o. Tantos o años comprar disco, camina- comés. Así. Tantos ¿Qué vas a comer tu años disco? caminando. ¿Vas a comer tu disco? ¿Está flaco, Panchito? Nosotros tenemos. ¿Cuántos discos tenemos acá? Yo puedo aguantar 10 años. No, por lo menos una docena. Una docena tranquilo. Por favor. Ah, tenía un asistente, no sabía. Ah, no, Por favor. no. Asistente. Sí, Asistente. Asistente, sí. Estuviste muy cerca igual, Asistente. Así que bueno, tenemos. Es malo. Para mí es malo. Es lindo, pero es malo. El ser DJ análogo es lindo. Es A mí lindo. me gusta tener y que se escuchen bien. Si bien el otro día estábamos hablando con el muchacho que está del otro lado. El muchachito que está ahí. Sí, ese que Ah, está. Ese que está sí, refrescado, el sí. operador. Claro. Sí, dale. Que hay discos que están gastados, pero están gastados bien. Claro. El famoso. Y cuando empezaba. Está bien gastado, se usó. No está roto, no se te cayó, se usó y está gastado como corresponde. No, pero es un placer. Mira, el otro día casualmente, últimamente soy muy vendedor con esas cosas. Me pasó estar en la zorra con el DJ Carlos Alfonsín. Allá. Ya empezamos, no. Y- Asistente, está tibio esto. No, fue. No, boludo, ya queda ahí. Y bueno, y él ponele No, porque colocó habla mucho vinilos. con las manos él. Estuvo colocando Sí. vinilos. Él es análogo. Entonces, ¿qué pasa? Yo le contaba, porque había gente que me dice, ¿cuál es la diferencia? Bien, nunca falta, ¿viste? Lo que van a decir diciendo, está fantasmeando. No, le digo, mirá, es una oportunidad que tenés en tu vida, capaz, le digo, de escuchar a un tipo con vinilos, con una cápsula Shure, con un usa? sonido Bose, una Sono 22, o sea, esto no te va a pasar siempre, te digo. Es verdad. Hoy tenés cápsula, qué sé yo, una Ortofon ortofón y- con una consola Ozono. No, el tipo es, sí, sí. Pero no sabés lo que fue Sí, mezcla bien, mezcla muy bien. Yo lo tremendo el sonido, pero aparte fue una experiencia re linda. Había muchas chicas bailando que describían ese momento increíble, orgásmico. Claro, pero el DJ que lo ve mezclando, está, hijo de puta, está mezclando análogo bien. Sí. Espera, o sea, capaz que el tipo. Fernet, No, bueno, él pero es fernecero. son las cuestiones que. Él es fernecero, toma Fernet, o sea, y te habla y. Bueno, pero son las cuestiones de. Bueno, No, hoy, tremendo. casualmente hablaba con los chicos de cuando fui a Canal 9, de esa cuestión de. Porque se habló en algún momento de hacer un programa de televisión con DJs. Que yo le dije, está muy buena la propuesta, pero le digo, hay que tener una cuestión en claro. Digo, sin desmerecer al controlador, propiamente dicho, pero no está bueno mostrar en televisión una persona que trabaja mezclando con un controlador.
Consolador iba a decir. No, consolador iba a decir, no, dijo. Y encima dijo un consolador europeo, que es mucho más. Otra vez volviste a los vicios. Pará. Asistente. Me dejó mal el asistente, me habló muy de cerca. Te habló muy de Me cerca. acá, me dijo, caramba. Estas cosas no lo había ¿Qué sentido nos antes. pasa, Viti? Estas cosas no lo había sentido hace Sí, mucho no, tiempo. pero si le pasó a Andrés, le puede pasar a cualquiera. ¿no? Exactamente. Pero ese Bueno, es el, tropezar ese- con ese el es el amor. efecto Volviendo, Andrés. volviendo al tema. Guarda con el efecto Andrés, guarda. Es complicado el efecto Andrés. Yo tiré ahí una Después cosita. volvemos a eso. No, digo, volviendo al tema, ¿no? Debe estar la puteada. Hijo de puta, no se puede enamorar uno. Sí, Debe estar la fue puteada. te estaba escuchando en la radio. No va a ir a tocar el sábado, te aviso. No va el sábado 20. Ya te lo pongo, Con el último audio que tiró acá, no va ni en pedo. Así que están hueveando con mi corazón. Digo, volviendo al tema. No estaría tan bueno, más allá de que hay controladores obviamente que no tienen el sincronizador, donde se ve el trabajo del DJ, pero creo que lo ideal para que vos muestres un trabajo de DJ, unos buenos platos, Análogo. como para... Sí, Lo análogo. análogo sería lo ideal, porque ahí se ve realmente el trabajo, ¿no? De esperar la mezcla, de mantener el golpe y después hacer todo el trabajo del resto del DJ, que no se puede colgar porque hemos visto muchos DJs que... Bueno, como dijo él, es acomodan un... el tema y ponen play y después están así cruzados de brazos esperando a que se venga el momento de la mezcla, porque creo que hoy por hoy con un controlador no te lleva más de ¿cuánto? No, pero aparte, 30 segundos. Vos inventás ya dónde lo querés mezclar, porque pones un lupeo y ya está. Claro, pero y bueno, en el análogo tenés que esperar el momento para enganchar, no lo podés tirar en cualquier parte y tenés No. que esperar. Y si Y no lo tenés- enganchas ahí, Y tenés cagaste. una oportunidad. Una Es una sola, oportunidad. bueno, pero ahí está bueno, por eso digo, creo, de hacer un programa. Sean mi oportunidad. Maldición. Maldición de ¿Cuántas perdida, veces- maldita oportunidad. ¿Cuántas millón. veces le ha pasado Ay, lo va a tirar. esa pérdida de la mezcla? ¿Cuántas veces la tenemos ahí al asistente musical? Asistente de musicalización. La tenemos a Flowey. A Flowey que vino para asistente. Podés hablar ahí, musical. Dale aire, Vichy. No, Dale no, aire. no, mira, está el otro asistente atrás. Asistente. Ahí, el 4. Son 1, 2, 3, 4 asistentes y ninguno. Después del 3. No, me falta para ser asistente todavía. Vine a ver a Frank. Que Qué disfrutaron un rato. grande, qué grande. De una. Grande Flow, grande Flow. Bueno, después Flow igual. Podés llorar igual, sí, la emoción de... Sí. Pero después. Mirá Flow que recibió un solo me gusta. Bueno, a mí igual me pasa. No, pero no, entonces no existís en ¿no? Las redes sociales. En las redes Falta sociales, tenés presencia cuidado. en redes No, no, sociales. No tenés presencia en las redes sociales, ¿eh? O existo capaz, pero no me quisieron poner me gusta. Claro, bueno. Igual claro. estoy a punto de subirlo a Insta. Muy bien. Bien. Bueno, por lo menos. Te vas a llorar, Pero creo que no te tengo en Insta. Pero, Pero- lo voy a Tampoco te tenían Instagram. Faltó Vichy para sacar bien la foto. No vino la señora. Ayer te jactaste de que hoy venían a primera hora la señora. Pusiste la firma todo de Claro. Alfa. Puso el sello, llamó a trabajo para que le sesionen en eso. No, pero lo que estábamos hablando es que, por ahí lo que dijo él, que lo voy a repetir yo, es el DJ que es análogo, no es que estés fantasmeando, no podés fantasmear. no. Bueno, me sabés que el otro día fue a comprar a una ferretería y vos sabés que me pregunta uno de los muchachos ahí que me conoce, me dice, vos sabés que estuve en la Zorra y decime la verdad, me dice, ¿por qué hace así? Gira el botón y hace así. Y yo le digo, no, son tips que tienen, o sea, son... Toc, es como, toc. Son tics, esos son toc. Tic. no, pero tic son, nerviosos. son tic, no tips, dije tips y es otra cosa. Claro. Y me dice, pero ¿cómo es eso? O sea, Controlador, tips, claro. tips, No, lo le digo, mira, mismo. un ejemplo, es el clásico... Perdón, pero tengo miedo de pasar música con el control, boludo. No sé, yo por ahí me pongo a pasar No, música, no. ¿qué pasó? Habla que... boludo, no me dejes solo, Tengo miedo, pero sí, perdón. No, Y más si fue tenés épico. dos o eso. tres. ¿Esto lo graban ustedes? No. Pero está en las redes, así que. Pues tiene que grabar esto. Tengo miedo, oye, Está en pasar las redes, muy buena. está en las redes. Yo no quiero pasar más música, chiqui. ¿Qué pasó? ¿Es consolador o controlador? Sí. No, pero aparte, te imaginas, Sí, que- Chiqui, así todo de cuero, todo así vinílico. Caramba. Vengo a poner música, no, pará. Caramba, qué imaginación. Y te dice, cuando vos estás pasando música, Che, pará, ¿y el látigo para qué? hola. Ahora me toca a mí. Claro. ¿Para qué trajiste el maniquí y los palos de golf? Tranquilo, chiquito. Esto recién arranca. Chiqui, no me agarre la cintura, tenés que estar del costadito, no detrás. Sí. Tranquilo, tranquilo. Vos relajá. ¿Vos sabés que yo estudié 3 años Dejate llevar. en la medicina? Vos Dejate dejate llevar. por el tren. Bueno, estábamos hablando de... Nos de- fuimos de- a la Nos mierda. vamos, nos vamos así. Hay No, un no. saludo a la transmisión para Estábamos Pancho. hablando del ¿cómo es? La exageración, vamos a decirlo así, sí que le ponemos un título. Bueno, yo le explicaba, es como el guitarrista que hace esto. Un ejemplo, viste que el guitarrista
toca una cuerda y hace tran y tira la mano para arriba. Claro. O sea, los guitarristas lo hacen, los Sí, sí, músicos. muy estilistas. Ni sí. hablar de los bateristas que levantan el palillo y lo hacen girar así. Bueno, son, o sea, tics que tiene cada artista. Bueno, él lo que hace no es que... Y le explicaba, mirá, lo que nada que ver, fui a la ferretería a explicar. Dame un kilo de clavo. Che, ¿por qué el...? Yo se le explicaba los cortes de a ver, graves y llámame, claro. pero es una cuestión de que él le da porque hace de cuenta que el tipo es un artista, está pintando. Está actuando. Exactamente. Bueno, Andrés Fuentes está mirando junto a Fernando Loaiza. Andrés Fuentes estaba mirando. Y Minimal. Y acá Carmen Varas dice: ecualizando de 22 a 24 horas, ponelo. Ecualizando será un programa. Vamos a preguntarle a Carmen por las dudas. ¿O estás leyendo mal o es un programa? Che, ¿Andrés empezó a mirar ahora? No, estaba mirando de temprano. No, Bueno. no me Dice, digas. dice por acá también Carmen, un poco de respeto por su trayectoria. ¿Cuál? No sé a cuál de todos. ¿A quién de todos los presos presentes? Sí. Saludos para Fernando Loaiza. Diego Pérez dice: abrazo muchachos, qué recuerdos de la fiesta Burbujas. Saludos de Buenos Aires, dice el amigo Diego Pérez. El otro día nos estaban escuchando de México. ¿Tenés guarda? Pues claro que soy. México y Uruguay. No, en serio. De Uruguay y de Claro que sí. México y también de... Cabrones. Bueno, ¿De Chile siempre? Chile siempre no. Súper buena onda. Súper buena. Chile. Uy, ustedes me deben una. Ahora me acordé, boludo. Uy, la puta Qué madre. cagada, ¿No me pagaste el disco de que No, cuando trabajaba? yo iba a venir con Cristian Jorquera. Tenés razón, te fallamos. Qué casualidad. ¿Qué pasó ese día? El amor. Estaban los dos enfermos. Él estaba resfriado y él le dolía ¿Pero la qué se garganta. ponen de acuerdo? No, así fue. Él estaba enfermo, yo estaba enfermo y aquel agarró el amor. Ah, bueno, sí. Pues ese lo creo a Ahí, Mancilla. es más creíble Porque que él agarró el amor. es como Arnaldo Andrés, El amor es así. No sé. No sé. Sí, sí, Se tal hace cual. el Saludos se para... hace el Bueno, que nos digan si Bueno, Ecualizando es un programa de radio, por favor. Vamos a decir perdón al aire y después traerlo y... No, Sí, te sí, dijo llama, que llama. está actualizando su equipo para escucharnos. Ah. Eso es lo que está Ah. Che, y me gustó ecualizando, Me gustó para el nombre de programa Ecualizando, Me gustó de Con verdad. Con el remicador. remicador. El remicador. Está bueno, Me gustó ecualizando, Decirle que le vamos a... Me gustó, gracias por el nombre de un programa. Che, alguien llamó por teléfono, seguramente será el amigo Andrés. No. ¿No se rió? No se rió. Se tendrán que ver con mis abogados. De ahora, bozal legal para todos. Acá Sí. dejo mi celular, mis abogados lo van a... las cámaras no mienten. Acá está mi celular. Ahí pueden sacar los elementos. A partir de este momento, Mira la cantidad de... Bozal. Vos sos el que estás mandando me gusta. mira, 9 personas No. en estos momentos disfrutando de la transmisión, disfrutando de este momento lleno de anécdotas. Es Andrés. Yo creo que el corazón de Andrés, muchas chicas... ¿Por qué Andrés? Andrés. Ya, no, pará, no sean malos. con Andrés. No. Hay una anécdota que todo el mundo la conoce, que es que Carlos Gardel dijo: ¿por qué casándome hago feliz a una si estando soltero hago feliz a todas? Ah, muy bien ahí. No, lo dijo Gardel, esto lo podés buscar. Bueno, pero hoy está el poliamor, ¿no? La tendencia. ¿Eh? La tendencia, digo, el poliamor, esto viste que salió. Ojalá- Ese se Dios- llama che, Dios te excepción oiga. a la regla. Está buena esa. Chiqui, Dios te Pero oiga. no, pero viste que salió en todas las noticias y toda la historia. Trending topic, dijo Chiqui. No, pero está en todos los medios nacionales lo están Está bien, levantando bueno, la sí, noticia. sí, no Sí lo tiene- están por legalizar. No tiene. Lo que es TN en Canal 13 se llaman del poliamor todo el día porque no tienen información los muchachos. Acabamos. Perdón, lo tenía acá. Y en este momento, 12 personas disfrutando de la transmisión, ¿eh? Por Son los amor me testigos. dicen acá, por el traumatismo para vos. Claro. No. Sí, para mí sí, olvídate. Y no hace falta que te hable, ¿eh? No. Así como No, está, me como refiero. está así. No, Acá dice Igor, escuchando el toro enamorado del amor, de la vida. No. Bien, Andrés igual abrió como Es que- ¿Es conquistable un DJ? Sí, señores. Sí, se ¿Es, puede. ¿Es domable un DJ? No, eso no. No, tampoco Tampoco la la pavada, no te la quería. Sí. No. ¿Le hacen comer con tenedor y cuchillo? No, ¿en serio? Sí, antes del platito ahora con tenedor y cuchillo. No, pero vi unas fotos reveladoras. Dijo un amigo, ¿le enseñaron modales ahora? Toma el té a las 4, come a las 21 horas. Y lo están Come. civilizando. Mira la Atención. novela turca. O sea, el planeta de los simios. Maldita sea, ¿por qué lo hicieron? Diría César. César. Sergio. ¿Te acordás Aprendió a de eso? hablar. Voy César, ya se fue este concha. Usa manteles ahora. usando. Qué Perdón, no cara- acordamos. No, está bien, sí. César,
su madre. Pipo Arancibia. Para Pipo la gente que Arancibia. quiere escuchar a un chileno muy bueno. Año 1990, una cosa así. Por ahí más o menos. Escuchen el chiste de César que está muy bueno. Claudio Maldonado dice, cagó pilas Andrés ni a sacar la basura solo. No. Claudio Maldonado Tampoco la está acá en la pavada. imagen, está en el video. Para que digan que nosotros no... No estamos mintiendo, ¿eh? Para que digan, ¿Hay che, algún otro mensajito? sí, ya que Chiqui- estamos, ya. No, ya Chiqui está filtrando. Porque, No filtró Porque nada. veo Bueno, que Estamos es tratando impresionante esa invasión de like. que Ahí tenés llamó en esa- Polino, ya sabe el nombre de la novia. Bien. No. El lunes a primera hora sale. Che, y que tiene un nombre como para buscarla acá en el Face. Maldición. O en Instagram. No, entre pitos y matracas, acá el muchacho tiró un nombre y nadie se dio cuenta. Pobre, yo me imagino, porque la pobre chica después no va a querer. Pobre ni- claro. ¿Ah, esos son tus amigos? No, si ni los conozco. Mirá que tiraron anécdotas del 90. Y estaba vos, cuando tenías el pelo largo, dicen. Dicen que épocas. tenías el pelo largo. Sí, tal cual. Era en esa época, era un metalero, DJ metalero. Una cabellera tenía Igual larga. íbamos a mezclar cuando el barrio San Benito quedaba la bueno, ahora queda cerca, ¿viste? Por una Medianamente cerca. Ahora, y era cerca, porque si te pones a Ahora pensar, San Benito es Las Vegas. Claro. Las Vegas. Íbamos a Chan, mezclar ahí chan, y nos chan. perdíamos ahí con todos los muchachos a mezclar con la Denon y DJ. Teníamos una sola bandeja, ¿te acordás? Sí. Y lo grabamos en cassette. ¿Dónde Lo grabamos tenés? en ¿Vos cassette. tenés eso? Tengo, sí. DJ T3000. No, T3000, T3000. 3000, que era Fabián. Fabián Ruiz. Hay que decir algo con Fabián. Ahora vamos a estar con Fabián. ¿Te acordás que cuando se ponían para mezclar quedábamos todas así? Qué fea la música que te gusta. Y estaba con ese estilo. Estaba con el Kanaki a full. Era. No me acuerdo ¿Te cómo acordás es que lo el- hacíamos bolsa con Lobito? No puede pasar. El Lobito era duro. Es más, el Lobito dijo, yo lo escuché al Lobito diciendo. Timo Más y Mauro Picotto. Bien Lobito, ¿eh? Tenía ahí Y sí, en esa época sí tenía su lado tecnoso. Sí, tenía. Cuando todavía estaba recién empezando Picotens. Mauro Picotens. Picota ¿no? Che, hay mucha gente mirando. Si quiere, La verdad que sí, ¿no? Muy pocos comentan, pero de todas maneras. hay un miedo Están igual ahí. escuchando, sí, hay miedo, sí, miedo, sí. miedo a que lea. Hay un miedo que contemos historias, viste, que nos quedamos callados por una cuestión de Hay que unas po- historias muy buenas. Pero va a salir en cualquier momento del canal A mí de la YouTube. historia que me gusta, que siempre cuenta él, y para mí es muy buena, es la del disco de King África, que se lo dio a Sergio Mancilla. Dice, esa es para mí una de las. Sí, se enojaron todos los DJs de Gallego conmigo, boludo. Le llegó un disco de arriba, era. Bailando tan, tan, No, tan, saltando así. Saltando así, Chan, vale. chan, la versión Saltando de, sin parar. Saltando encima en 45. ¿cómo era la? Bueno, esa. King África. King África sí, pero la versión De era lo- de de lo mix. Chan, 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 Saltando, chan, tan, chan, tan, de bueno. Qué buen tema. Un disco, Uno solo. Uno una solo. sola oportunidad. Una sola oportunidad. Y no Un sé, millón. cayó él. Y llegué yo de Y pedo. llegó de Y casualidad. cayó así que Puta, con digo, la música esa de tan, 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 tan. Claro, ¿Qué Panchito tenés dice, para mí? Dijo. Tengo- Culum, ¿qué tenés para mí? tengo Anthony Rivers. No, y me decía, encima le mandaba todo lo de. no me de- gusta. Tengo de Crystal Green Waters, no me gusta. Hathaway, no me gusta, eso no va a andar, no va a andar. No va a andar. No, ese Era- no. era- Sí. Era el productor de los Beatles. No era apellido Mancilla, era apellido Contreras. Yo estoy con Hathaway. ¿Y ese qué hace? ¿Qué hace? ¿Zapatos? Che, Total tengo uno, Bang, Carlos Leco. Vives. La gota fría que la está rompiendo. No, ¿eso qué hizo? No, parece cumbia mexicana. No. hijo de- no, se hace el boludo ahora. Se hace el boludo. No, lo admite. Pero lo llevaba y lo ponía. No lo llevaba. No lo el de llevaba. Carlos Vives no lo llevó. ¿Y No sabes lo quién lo llevaba. llevó? En esa época estaba Igor, ¿te acordás? Igor. era. Lo llevó. Ah, ¿quién el estaba pelado, ahí? Beto. el pelado Beto. Estaba Lo Beto. puso y explotó. Explotó, que estaba de moda. Panchito, Y esa llegó época uno- estaba alternativo, acordate. Aparte. Y yo enojado, tú bueno. Pero ¿Por qué no me lo ofreciste? Y Pero vos si dijiste, te lo dije, boludo. caramba, Sergio Mancilla, si yo te lo he ofrecido. Es más, había una especie. Recorcholis, dije Había yo. una especie de exclusividad con Burbuja porque Burbuja era justo estaba. Estaba Sí. alto. Entonces, si lo pasaba a Burbujas. Iba a sonar en Vos, otra zona. vos imaginate que la disquería proveía a los boliches. Claro. O sea, no era como ahora que buscás, ponés Shazam, listo, ya está. En esa época, el que te vendía los discos tenía que tener un tacto diciendo, mira, esto funciona, esto. Y después el DJ se encargaba de acomodar la pista. Claro. Y justo esa vez, de distribuidora, me acuerdo, de DBN, DBN, correcto. Está el disco, me todavía está en dice, excelente. me dice choqueo. mira, Frank
Frank, escucha esa situación, Frank. Tengo algo exclusivo. Para ti. ¿Qué es esto? King África. Y miré el otro lado, Yellowman. ¿Sí? No, Yellowman. this man, Esto en Europa, digo, pero no, Europa acá no creo. Bueno, dice, bueno, Déjamelo. pero esto es una promoción, te lo regalo. Ah, Regaláselo a quien quiera. El 45. Claro, y pasó. Ay, no me puedo acordar, porque pasó Lobito incluso. Pasó Ariel Pereira, pasó el Pelado, pasaron todo, hasta Echeverría. Y no lo quiso. No, pero le digo, che, ¿te gusta? No. Bueno. Un momento aparece. o sea que nunca cayó muy lejos, digamos, de lo que Yo el le día digo, de hoy es. Mancilla. Vamos a decirlo con palabras. La manzana, ¿no? Nunca de chicha o sidra. No, y me dice, Julún, ¿qué tenés para mí? ¿Qué tenés para mí? Julún. Chiquito, Y yo le digo, mirá, tengo un disco para regalar, si que querés, mirá. Trae un lado de África, si querés ponelo. Pero los dos temas los puso, los dos. No, pero no fue. Me acuerdo que explotaba, ¿te acordás que era? sí. Ese tema, Iceman, yo recuerdo haberlo escuchado en Burbujas. Qué buen tema. Hasta me costó mucho conseguirlo. Claro, porque era un tema de los 80. El boom. Sí. Me costó mucho Sí. conseguirlo porque tenía la memoria en la cabeza, pero nunca me salía la letra. Sí tenía el ritmo. Y en la Yellow cabeza. Man. Claro, hasta que lo encontré muchísimos años. No, después. cuando lo pones. Yo siempre lo cuento Yo me porque. acuerdo, sí. No, pero después vinieron a saber cómo me dieron. ¿A vos? Sí. Che, dice, yo vine ese día. Carlos, vos le Porque metiste. claro, le dijeron, ¿qué viste? ¿Dónde lo conseguiste? Y para qué, bueno, y me dijo, me lo regalaron. No, pero me lo dio ¿cómo? Juanchito ¿A dónde? Calucual ahí en el Hiperman. No, Era Listus. El Listus, ahí en la España. ¿Y para qué? No sé, me dio con un caño. ¿Y no te quedó otro? Me decían, no, vino uno, ¿en serio? ¿Cómo vino? ¿Y pero por qué? Si yo vivo ahí igual. Estaba de moda Y la yo batucada, también ¿no? paso Estaba de mucho. moda Dero y la batucada full. Vos ponías Sí, fue tremendo. Aparte empezaba con mucha fuerza, ¿viste? Sí. No, pero era una época de apogeo en ese momento de ese tema. Sí. Qué buena anécdota esa. Por eso estoy hablando del disco S45. ¿Cuántos llegaron? No sé, ¿uno habrá llegado acá? No llegaron más. No llegaron. Es no, más, no. se editó ese disco y no sé por qué no lo editaron en ningún En formato lado. vinilo. Por lo menos en Argentina. Se no rompió vino la más. máquina en ese momento. No, está entre los discos. Si lo buscás, está el... yo creo que si lo Para la próxima- lo para la googleás, lo próxima querés buscar, buscar. no lo va a encontrar. Es más, es verdad, teníamos que haber sacado el disco de allá y haberlo contado acá. Está, señores, el disco de la discordia. Sí. Totalmente. Lo tendríamos que tener acá en la mesa. Es verdad. Y es una vagancia porque lo dijo no allá. Es una vagancia nomás. No. Bueno, hay que organizar una tocada con vinilos acá. Che, así que no te quiso aceptar Pero andaba bien con Antonio Rivers. Sí. Anthony Rivers. Anthony Rivers andaba bien. Gilda, andaba bien con Gilda. También Y Daniel con Agostini. claro. La ventanita. La ventanita. No, pero re bien un DJ. La verdad que yo recuerdo con mucho cariño, ¿no? Porque pasaban unos. Obviamente había música que yo a veces te acordás que yo decía, ¿por qué no pones este tema? No. Era la. No lo decías así. Ahora está un poquito educado, pero yo. No, Che, pero- la puta que te parió, la puta. No, pero fue buena época, buena época. Hay buenas anécdotas. ¿Te sí. acordás del tema? A él le gustaba el tema ese, un limón. No, pero mira, el otro día me enteré que, Está hablando el de disco allá. Era Antonio, un dolor de verga, sí. pero aparte escucha, el de Sí, ¿vos te Antonio acordás? estuvo acá Antonio Rivers. Ay, sí, estuvo con Anthony él. Rivers. Y se acordaba de Sí, gracias, me Sergio. acordé. Gracias, Se Chechito. sacó una foto con Antonio Rivers. Me dijo, gracias Chechito por difundir mi música. No. Sin vos no estaría acá, dijo. ¿Y sabés de quién me Y acordé? tenía dos chiquitas acá. No. Antonio- No. Me Sigamos acordé hablando. de Mora. ¿De Agustín o de Alejandro? No, de Alejandro. Alejandro. Porque también empezó colocando música con él. Y todo el grupo. Hacían un back to back. Estábamos, mira, escuchá el grupo, que si yo estaba, mira, vamos a llamarlo a Francisco ya que se está ahí, no, él no está, dice. Estaba él, estaba Mauricio Villa también, Sí. estaba Fabián Carrasco en su momento, Marcos Paiva. Marcos Paiva estaba en su momento, éramos grupito y Bueno. comprábamos música. Pero cada DJ tenía un tema. Yo lo identifico con el peor tema. Porque Listo. digo, Tenés y bueno, tu a oportunidad, Mora, yo una vez se lo voy a decir, porque a veces hablamos con. Lo tenés acá, decilo. Es porque muy buena- digo, es ¿por muy qué buena la ponías propuesta. ese tema? Vos podés. ¿Te acordás qué feo que era ese tema? Ese de yo soy ese negrito Del África tropical. ¿Pero qué te la sabes? Y yo digo, Hola, Cau. ¡ay, lo odio! Yeah. No podía poner ese La- tema. Y la lo movida- ponía. Pero anduvo ese tema. ¿Cómo se llamaba la No. movida? La movida Salomón. Bacalao. La movida Bacalao. Que estaba chiquichica y todo eso. No, pero podías poner chiquichica.
Estaba buena esa época de Chiqui Chica. No. Y otro de Marcos Paiva, tema que odiaba. Señor Dillo. Ok. No. No te metas con Eddie Sierra que acá te van a cagar trompada. O sea, ¿qué? Pará que ya le están dando material para que busque. No sean así. No. No difames a Eddie Sierra, boludo. Panchito, con ese tema se levantó su señora. Sí, es verdad. No, es verdad. te puedo creer. Ve, ya le dieron Se hace el boludo, mirá. Le dieron material a Chechito para que busque. Es más, No. vamos. Soy aquel negrito del África tropical. En serio, era muy malo. No, es muy feo. Es muy... Mirá Floppy y la cara, porque se imagina Floppy, pero ¿qué era eso? ¿Dónde iban a bailar? ¿Una cueva? No, porque porque esto era dance. Burbuja lo que No, se pero caracterizó igual, por mucho este tiempo tema, fue este tema lo ponían tipo... La época de tractor amarillo. Claro. Claro, pero igual lo ponían prefiero tipo mil 5 de la veces, mañana, estaban todos de copete. No, pero escucha. Ah, Mirá, donde empieza a cantar, Sí. y yo decía, no, te la bajaba. Ahí viene. Tranquilo, Sí, tranquilo. Es una publicidad esto, una publicidad española. Ahí viene. Soy aquel negrito del África tropical que cultivando cantaba la canción Poné, del pueblo. buscate todo el amarillo para que comparen las poesías. A mí se me pasaba la cabeza, digo, ¿cómo no tengo una granada acá? Claro. ¿Te gusta el tema? Sí, Pero aparte, justo en la esquina, así, la cabina esquina. Minimal dice, La bueno, verdad que no, yo tuve mucha suerte. Mis primeros DJ fue No seas Martín y Judas. No era Fabián, era Judas. Y escuchaba Deep Dish sin saber que estaba escuchando a No, The Fire. pero, Tuve mucha suerte. La verdad es, sí, Eso de- fuiste esto muy sonó afortunada, no sé qué te era. diré. No, nosotros en ese momento igual, Flowey, música Agarró- mala hay en todas En las todas épocas, partes. ¿eh? Pero en todas las lo bueno y lo épocas, malo era que había un poco de Hoy poder más que nunca, adquisitivo. creo. En todas las épocas tenés temas horribles. No, ¡Hey! escuchá. Bueno, este era más pasable, boludo. No sé cuál es la más pasable. Ahora me pones en la duda, boludo. No, a mí me decía, a mí querías llenar la pista, tenías It's My Life, Rhythm is a Dancer, Mr. Bane y qué sé yo, alguno de DJ Bobo, pero no sé. Bueno, este tema me hace Tengo- acordar a Marcelo Varela. Saludos. Bueno, para Minimal Igor que tiró el Total Bang de Let's Go. Come on everybody, let's go. Eso para claro, para lo que cabeza estábamos ahí, hablando. para Fabián Ruiz. El amigo Fernando Loaiza, aguanten los vinilos de Oíd Mortales. Excelente charla, bros, dice también Fernando. Y Carmen dice, ponelo a tocar a Pancho, lo va a agarrar el boletín en Osis. ¿Qué es eso? No A ver, sé. para El ver. boletín en Noci es el del U12. El mensaje del campo no es. Carmen pero ahora ya arrancamos. Aguantame, Carmen, estamos muy copados con los recuerdos. Sí, no, me parece Vamos a tener que hacer un programa especial, me No, parece. pero tiene que haber 2, 3. Pará. Vino Fernando de Cenerriada, Sanarrega igual el otro día contó la anécdota de DJ Dero. contó la anécdota O sea, completa. contó una anécdota linda en vivo y después fuera de cosas contó La otra anécdota. La otra anécdota, o sea, verdad. El final alternativo. Claro, el final alternativo y todo eso. Bien. Fuera de aire. Claro, no daba para contarla, pero sí. Como Pero anécdota sí quedamos en que tenemos que hacer un programa especial de anécdotas. Al Sí, cual ya obvio. está sumado. Y porque mucha gente se acuerda que vos le tirás, mucha gente se ha acordado de ese tema, le ha dicho, ¿qué tema de mierda? ¿Qué tema de mierda? Negritos. Pero me acordaba de, ¿sabes? Porque lo ponía Mora, y no me olvido nunca, boludo. Alejandro, vos sabés que yo tengo una anécdota que te lo puede decir él. Ese del negrito tropical. Bueno, a mí. Negro del orto. ¿Sabés qué? Siempre me ponía por la coda. Ay, no. Por ejemplo, Basta. Sergio Mancilla Era toda música. Escuchá, Sergio Mancilla se iba al baño a hacer popó, y tardaba porque él hacía popó allá en Burbujas, y entonces me dejaban a mí. Entonces yo agarraba y agarro un poco el Ya Tú Sabes. ¿Qué te le dije? Yo voy a poner Ya Tú Sabes porque el tema está muy bueno. Ya Tú Sabes, aparecieron los dos dueños de Burbujas, Alicia, que saca ese tema, que mirá la pista está como loco, bueno, lo saqué, pusieron. Salió Hit Container, ellos me traen el Hit Container. Me dice, poné el tema 1. ¿Cuál? ¿El 1? No lo voy a poner. No, que me lo Está hiciste pegando, esto está pegando, Martín, Le no digo, sabes nada. No sabes nada, me dice, me lo hiciste sacar vos, los dos. Me lo hicieron sacar al aire. Pero en ese momento no andaba, Martín. Ahora sí. Ahora sí, claro. Y nosotros somos tus jefes. Claro, y la cara llena de risa. Sí, y te ponían dólares. Toma, aquí tenés. Buena charla, dice los tracks bizarros sincericidio de los 90s. El sincericidio de los 90. A nosotros
¿Cuál? Dejaban pasar Terrawan. Terrawan. Ah, para ti y tu madre. De puta madre, ¿te acordás Sí, cómo de se llamaba puta esa música? madre. Música rave. Y eso, madre. Agustín se ponía como loco, Agustín Mora, no nos está escuchando, pero Alejandro se ponía como loco. ¡Mola, poné ese tema! Y esto está de puta ¡Ta madre! Sí. Sí. Durísimo como la cabra. Sí, sí, sí. La cabra, La igual. cabra, la cabra. La cabra andaba. La cabra. La madre que la parió. Sí. Pero era muy gallego, ¿viste? Era muy bruto, muy gallego. Sí, Claro, sí. muy gallego. Por ahí, Muy tosco era. por ahí Ponete, algo vos suave. te podés imaginar, en el momento que estabas ahí, en el apogeo, y estabas con una señorita y diciéndole la belleza de sus ojos, Estabas con tu chica. tu durándola. pelo parece miel y trigo y sale la cabra, la puta de la cabra, la Y- madre que la y- parió. y lo mira, lo primero que hacía es dar la vuelta a Sergio, boludo, tiramos un centro, boludo. Hacémela más fácil. Acá va una confesión mía. Yo picoteé con sin documento de los Rodríguez. Pará. No. Sí. A la Con gente la- que. Venga. Atenta a la gente porque acá Mancilla contó algo que. Sin documento. Picoteé con un tema. No, a lo que voy es con un tema nacional. Fue. Ah, ¿y vos, Panchito? No, yo hay un tema que siempre me acuerdo de Achis, Mancilla, achis. pero ¿sabes por qué me acuerdo de Mancilla? Porque era la típica mirada a la cabina y decir gracias. Gracias ¿Cuál era por- el tema? ¿Cuál era el tema? No, mira, te va a reír, está buenísimo. No, no me vas a decir ahora. Yo No, soy no, no, aquel porque- que- en la África No, tropical. no, ni en pedo, no. Achis. No, era típico porque en Burbujas a las 5 de la mañana arrancaban los lentos. Entonces vos hacías cronológicamente, Claro. obviamente estabas a las 2 de la mañana. Buscabas tu chiquirruqui. Entonces, bueno, yo iba bajando, qué sé yo, papá. Y vos sabías que a las 5 era como, decía, no, empezaba a contar. El cuántas veces- Velociraptor parado en una esquina viendo a su presa. Exactamente. Vamos a decirlo así. Tal cual. Entonces en un momento, obviamente, decías, había una 3 temas señorita que antes. me volvía loco. 3 temas antes ya sabía que venían los lentos. No, entonces me puse a bailar como a las 4. Te así, ponía John obvio. Secada, te ponía Baby, I love you, O sea, way, y te ponía John Secada y vos decías, uy, la puta, no, No, pero aparte era una historia porque tenías que tirar un par de pasos. Claro. Que en ese Antes. momento se usaban esos pasos. Se tiraban. Claro. Hasta que, bueno, llegaba. Me hiciste vos acordar de mirabas Gwen- la hora, sí, me hacía hiciste boludo, acordar de se Wenceslao acerca. cuando tenía unos pasos. Wenceslao no hacía percha, Wenceslao. No, pero ese flaco bailaba breakdance. Claro, pero Claro, agarrá, no, era tirate un diferente. paso, pero No, aparecía sorry. Wenceslao y era, sos una víbora, hijo de... Bien. Era diferente, Perdón, era diferente. tenía Hasta que que decirlo. bajaba, iba bajando, digamos, los decibeles. Y a las 5, en punto. Si era re puntual. Porque vos mirabas 5 minutos, decía acá. No, está bien. Es el momento, la verdad. Claro. Porque era típica, arrancaban los Acabamos. lentos y quedaba. Quedaba ese instante, Y voy diciendo, seguimos Ese instante, bailando. claro, el seguimos instante- bailando, te decía sí. el instante de congelamiento. del Gracias, tiempo. Chechito, y te ponía ahí Bien la ahí. incondicional. ¿Cuántas parejas formé yo? Sí, sí, no es verdad. Sí, hay muchas que se han formado ahí. Bueno, Bueno, se ha formado 18 Da- parejas. Bien, galán. No, qué increíble. Contreras Mancilla Galán. Pero, no, sí me imagino. Yo estaría bueno por ahí hacer un programa así. ¿Qué parejas se formaban en burbujas? Sí, tenemos una que va a la fiesta. Hay una que sigue yendo a la fiesta. Y se jacta y nosotros siempre y siguen ¿Y hoy quiénes junto son? aún es Mónica Froya con Su marido. No, Juan, si mal no recuerdo. Bueno, Mónica Froya se conoció Juan por Pérez. Bruja, tuvieron unos noviazgos y gracias a que se conocieron se casaron. Tienen hijos. hasta el día de ¿cómo? hoy, hasta el día de hoy siguen. O sea, productos de burbuja. Ese es un matrimonio generado por Seca Mancilla. Después hay muchos divorcios también generados por Seca No, Mancilla. obviamente. ¿No? Sí, conocemos muchas parejas que hoy sí. Lo bueno de todo esto que estamos contando es que está el estudio Mancilla de abogados. Jactándose de ese beneficio. No, pero bien, pero mirá cuántas cosas, ¿no? Que han venido a la mente de. ¿Sí? Yo me imagino, ahora me imagino, ¿viste en el segundo piso? Las dos patitas en el fierro. El camino de los reservados, ese que Claro. era No, pero complicado. qué buena época, qué buena. Era complicado el camino de los reservados después de No, los no. lentos. Vos, cuando estabas solo, veías gente subiendo a los reservados y decía. Después de los lentos. No te puedo decir. Veías gente subiendo Sí. a los reservados y vos que estabas. Si de repente. Mirá, hay Sí, hay de- una buena. Hay una para que me acordé de una muy buena. ¿Viste que había en lo reservado? Tenía. No, ¿te acordás que Sin tenía nombre, los sillones? Che, pará, Sí, sin nombre, sí. boludo, sin nombre. ¿Viste? Sí, Y sí. viste, pasaba que no había más sillones. Claro. Maldición, Claro. ¿Qué piensas? A eso me Y refería. bueno, si está todo oscuro. Y tiremos en el piso. No, sí. No, Ahí en el fondo, en el rincón. Todo el culo manchado.
Era complicado ir a los reservados después de los Revolcado, lentos. claro. Muy complicado. Por Muy ahí bizarro, iba muy voloteando. ¡Ay, sí! No, cuidado que me pisan, cuidado. El pantalón, ¿Qué con gente acá? pantalón blanco era mucho más jodido. No con tenías ropa que- blanca, con Claro. ropa blanca era complicado ir al reservado, es verdad. Es verdad. Era muy dilatador. Dios mío, qué épocas. No, pero a lo que le contaba era cuando vos estabas allá, pasó lo lento y decís, va, vamos a visitar a Sergio. Estaba así, Pará, no. Te levantabas y te sacudías atrás. vamos a visitar a Sergio, está capaz que quiere ir al baño, puedo pasar Pucho pegado. Pero aparte te levantabas un pucho pegado por acá. Los chicles, boludo. Los chicles, en ese tiempo Qué chicles. desastre. Bueno, qué buenas épocas. Vamos a visitar la cabina cuando estaba con esto tenía 7, 8 huevones, Lo che, lento. qué bueno lento, boludo, tremendo. Hijo de puta, la puta. Claro, boludo. Estaba como la incondicional. Claro, sí, que con el video, la ¿Te acordás que vos pasabas el video de la incondicional? Con ese arrancaba con Que eso estaba- supo arrancar muchas veces los lentos. Estaba pasando 80 What is Love y de repente la gente empezó a gritar y nosotros estábamos con esto, sí, y la gente gritaba y gritaba, terminamos en la pantalla porno, en la pantalla. No. ¿Te acordás del día ese? Porno estaba, pero porno, sí, me acuerdo. ¿qué pasó acá? El chileno que vendía vinilos me pasó y me vendió el video. Y lo grabó y estaba encima con un mezclado en porno. El aire acondicionado y la, No. y la pantalla era muy gigante. Claro, y estaban todos, estaban todos gritando y nosotros, no, pero estábamos hablando con la chica, acá, mirá cómo le gustan los temas, sí, buenísimo, pero todo, mire la pantalla, sí, está el video y la encontré, ¡boludo! Y el otro le estaba cascando caramba. Está hablando su merecido. El chileno que vendía remixes que venía con su camada de discos, ¿te acordás? De Chile venía Sí. uno alto, grandote. De lentes. De Chile, No veía nada, no veía nada. Alto, Ah, grandote, de Diógenes. brazos contorneados, dale, ¿qué más? ¿Diógenes? Balontini, apellido, me dice. No, Valentini. Si venía en un avión. Valentini. Bueno, él, es más, siempre le reclamaba porque dice, no, que Y se lo dije, me mandaste un video porno. le dije. ¿Sí? No, estos hijos de puta me hicieron una cargada. ¡Claro! Ah, qué chistoso que sos. Mirá vos. Pero estábamos con él, sí. Y yo se lo pagué. Un video. No, sí me acuerdo de ese día. Me acuerdo, sí. No. Después, ¿cómo te.? No, ¿cómo salís de eso? salís de ¿Cómo eso? salieron de eso? No me acuerdo. El 2 de la mañana eran. No. No, eran sí, no las sé, 5, no sé. 5 y Bueno, media. la cosa es que estábamos nosotros así, porque acá, que estaba todo gritando, che, viene el tema, ¿eh? A pleno el DJ triple X. estaba. No. Tú, la incondicional. Que cuando. Y sé que sacamos, bueno, ponemos la gota fría. Claro, ¿cómo sale con eso? Con la gota fría. No. La verdad que tremendos recuerdos. Increíbles. Vamos a seguir. Esos son los contables, los que contamos. Ay, yo estoy amasando un par, pero no lo voy a tirar hoy. Lo vamos a dejar para Voy a la próxima. esperar para el próximo programa. O que querés que tu abogado esté On the presente, night. por lo menos. In the memories. And then the on memories, the night. on the night with my abogados Presentes. Chuqueda. Jurisdicción. Chuqueda por la duda, ¿no? Para fijarse el Y vamos a seguir dándole a Andrés, obviamente. No, Andrés, y este es tu año, Andrés, y creo que la mitad del segundo semestre dijo un muchacho. No lo habías dicho en todo el programa, ¿eh? Segundo semestre Aprovechaste te ahora. hacemos Ya estamos, bueno, listos. Ahora sí te vamos a liberar para que vayas a pasar un poco de música. ¿Cómo viene el estilo? No, ¿Cómo- pará, qué más que no, viene? no, Pará, ¿qué vas a pará, hacer? pará. Tengo miedo que Chiqui se ponga a hablar, porque vos vas a tener que pasar música con de espaldas, ¿eh? No, pero aparte viste que tiró el primero consolador. Claro, y vos dijiste, no, yo no, hoy no, yo Y ahora nunca que pasé dijo música. música, Dijo, no. Pasa que Malo, digo. Chiqui tiene un negocio, vende consoladores. no sé. Ese es su negocio. Por eso está arreglando Tengo el el gol. catálogo. Por eso Tengo está arreglando el gol. acá está el catálogo, mirá, todo amarillo. No. Fíjate el tamaño que quieras. Varios tamaño, varios usos, deportivos. Vos fijate. O para defenderse igual. Y ahora trajo lo último USB. Claro, USB. Con música. Casuales. Viene con música para no, lo que pero vos quieras. Bluetooth. Claro, Bluetooth. Que vibra según el tema. No, eso con Viene con la app. Quedó mal. Es más, tenía el disco. Tenía el disco, no sé si está. El disco es un dibujo a mano. Pero rompelo ese disco. No, ¿te acordás del sello blanco y negro? No.
De ese sello. El del bolero, el sello del bolero mix. No. Tampoco. Antonio Ríos, ¿ubicás a Antonio Ríos? No, Anthony Anthony Ríos. Blanco y negro. El sello. ¿El disco en cosa español? No. No. A mí no me gusta el kilo, pero ¿Viste No me quieras hacer acordar. Cuando te querías hacer acordar a todas fuerzas. ¿Distribuidora de Belgrano Norte? No. ¿Disco 45 de aquí en África? No. Allá se decirle a Johnny, Magenta. ¿Magenta? Magenta. no. Líder. Bueno, Magenta era un sello de música tropical. Y líder La Líder competencia. Music, sí, sí. Mirá vos. Bueno, ¿con qué nos vas a deleitar hoy? Bueno, tenemos. Antonio Ríos. ¿Sabes cómo arrancar? Voy a arrancar. La verdad que me estoy metiendo papa en la bolsa, señora. Voy a arrancar con el negrito de África No, tropical. Pará. Si Cambiemos de tema, a ver. Pará. Este vende papa y también vende huevo. ¿Y cuál es el eslogan de Búa? Señora, la papa, la bolsa, 250 kilos. Atento, señora, vendemos papa, vendemos cordero, vendemos carnero, le bajamos los huevos a la puerta. No. Le arrimamos los huevos a la puerta. Era Búa, chiste, no caga. Pero anda con un camión y se onda, ¿no? Sí. Compra baterías viejas y te deja 1 kilo de algo. Vendo cobre y todo ese huevo. Te compro, vendo. Compro batería vieja, radiadores viejos, ministros inútiles, todo lo inútil en la casa le compramos. Chicos. Dijo No van vieja. a cerrar la radio. Dijo vieja, andate con el señor. Andate No. Andate con el buaño. Bueno, ¿cómo viene el set de hoy? Bueno, bueno, está Igor escuchando, le damos un saludo a Igor. Hay un par de música, digamos que estuve ripiando de CDs del año 2003, Bien. 2003-2004 hasta el 2006. Que hay gente que va a identificar esos temas y gente que ni se va a enterar, porque es muy parecida a la música de ahora. ¿Sabes qué me acuerdo? Hoy me hice acordar. ¿Te acordás el día que te estaba pasando un buen set, estaba buen set, y le fuimos y le rompimos las bolas con Javier Mancilla? Boludo, puto, pone así, O sea, estaba, Textual. Ponete Hey Girl Hellboy de Chemical Brothers. No, boludo, pero no tiene nada que ver. Vos poné lo que explota. No, pero no tiene Eso nada es que maluco. ver. Sí, desde el agarre me dice, no, pero no tiene nada que ver. Estoy pasando esta performance con este handicap, me decía. Él me explicaba, ¿no? Sí, este handicap, esta performance. Y vos poné lo que nosotros lo hacemos a explotar. Puta, que rompe. Ahora. Sí, amigo. ¿Hoy? O sea, vos No, de ahora. era el momento poco Claro, de los claro. redonditos. Pará. Era Llegamos ese y momento, pero con Hayward. Claro, le llegamos y le rompemos la banda. Puta madre. Bueno, lo pongo y me dejan de romper la bola. ¡Sí! Tum. Viene y dice. Bien la elección. Buena elección. Buena la elección del tema, Y la pista estaba completa. Vos sabés que fue ver un poco y obviamente la seguridad que me querían matar. Pero la intención no era Chocho, esa. Nosotros chocho. le decimos, ponelo que era un tema viejo, era. Sí, no tan viejo, era de la época de 2003. Claro. Y lo puso Y y. se lo pusimos en 2004, o sea, no había. No. Explotó la. El No, pasaje de es más, que tiempo creo que razonable. de ahí todos agarrados arriba del techo, bien después. Sí, no fue un desastre, rompieron parlantes. No. Fabián Ruiz, ¿en serio? Le pegaron una patada. Era ¿A quién? ¿A tanta la Fabián Ruiz? emoción. Y el se lo parlante. merecían, maricón, por poner. Yo digo, ¿quién fue? No, se No, pero no fue para que haya. Pero era la gente. monada. Muy sí, violento, muy violento. Sí, dijimos nunca más. Claro, Mala nunca más. elección, después nos acordamos. Mala elección. Sí quedé bien yo, pero Fabián lloró. Lo sufrió. Y después lo fui a ver a la Greenfield, que ahí sí cuando puso Pero fue tremendo eso. Sí. Increíble. No lo olvido. No. Aún lo recuerdo. ¿Sabés qué me acuerdo? Aquel muchacho, no me va a dejar mentir, el robotito que venía caminando, que venía así, ¿viste? No, bueno, convengamos. Y el payasito. Que si tomabas algún sí. elemento de eso, Alguna una sustancia, dijo. Un ayudín como lo de Boca del otro día. Era el viaje. Era el viaje mal. Estaba el payaso. No me olvido nunca. El payaso sos mirá, vos, ¿qué te No, el payaso que apareció. Qué buenísima. El payaso que apareció en el tema. Pero aparte, escucha esto. Resulta que cuando corren una cortina, que nosotros dijimos, ¿para qué van a usar una cortina? Claro, nosotros... O sea, corría una cortina. Si vos veías una cortina llena de pelotita, ¿y para qué mierda eso? Era una pantalla LED. Pará, estábamos a 50 metros, le digo, Búa, vamos para atrás. No, que estamos bien acá. Vamos para atrás, que hay un espectáculo. Le fuimos para atrás, nos pusimos en una lomita y cuando veíamos el payasito y los robotitos que venía, y empieza, listo. No, pero aparte el sonido, Sergio, el sonido, vos sabés lo que fue. Estábamos delante nosotros.
En un momento dice, oh, mirá cómo se escucha. Y al minuto me siento mal. Sí, no, te descompones. Lo grave porque te era descompone. tan fuerte el sonido que lo temblaba, grave te descompone. temblaba Bueno, la tierra, boludo. Dijimos, vamos atrás, boludo. Me siento mal. Me siento mal. Te cambia mucho la frecuencia. No, yo Cardíaca. No. La frecuencia que. La de atrás te cambia la Ahí tiene, frecuencia. ahí tiene un nombre para programa. Frecuencia cardíaca. Frecuencia cardíaca. Frecuencia cardíaca. Frecuencia cardíaca. Después Hey Boy, Hey Girl de Química el año 1999, dice acá el amigo Minimal. Era viejo entonces. No, pero yo lo ponía en 2003. ¿Por qué Minimal? No, pero no. Minimal, dejá de mentir a la gente. No, mira, él me regaló, tuvo la gentileza de regalarme ese disco, ese vinilo. No hay una versión extendida. No, esa es la versión original. Están las versiones, radio, pero claro. hicieron, pero no, la verdad no, ninguna es buena. Y el amigo Fernando Loaiza dice, tremendo los tracks de 2003-2004, cuando Deep rompía la noche como Resident de Maluco Disco. Fue una buena época, tradición. Gracias a Javier Mancilla y a Martín Mancilla, que no tenemos nada que ver. Y era Potasio, ¿no? Potasio era. En ese momento Sí, era Potasio. pero mirá, gracias a tu amigo acá. Gracias. Qué boludez, yo lo odio, boludo. Porque yo odiaba eso. No fue nada, Pereira, ¿qué hace? Porque hicimos un programa que pensamos que iba a tener éxito. El programa de los viernes al mediodía. Yo lo escuchaba y los viejos y dice, escuchate, ¿quién será ese DJ Potasio? De potasio. No, pero fue chistoso porque tuvo un problema de déficit de potasio y se desmayó. Claro. Pero se desmayó consciente. Claro, fue sí, como sí, que ¿no? perdí los poderes. Claro, una cosa así. me decía, y me lo explicaba en cordobés, me dice, y yo le mandaba los comandos y no. No, así me lo pero explicaba. estaba jugando, lo más triste que estaba jugando, me acuerdo, en la computadora. Y cuando me quise parar no me podía parar, digo, qué maldición, me aman mis poderes. Y vos sabés que cuando dije, no, o se me pegó la silla. Porque claro, sentía la sensación era esa, Vinieron, no era que vinieron no me podía parar. los extraterrestres Space Jams. Lo fueron a escuchar esto. Escuchate cuando me levanto, no me olvido nunca, me quiero parar y me caigo al piso y no podía hacer. Y encima no fue nada, mi novia se despertó y dice, está borracho. Sí, está muy borracho. Yo digo, boludo, ayuda. O sea, ella trataba de decir, ¡cornuda! Se ha cagado a palo. No, pero aparte. No, voy a buscar la bandeja. No respondió, estaba así. Y yo digo, no, pasa que feo, boludo. Y claro, me llevan al hospital, toda una historia. No, loco. Y después de esa tragedia nació un DJ. Un DJ Potasio. Pum para arriba. Claro, porque me dijeron cuál era entre todas una junta médica para descubrir qué poderes había perdido. Me dice. ¿Usted se acercó a Evidentemente. ¿Cómo se llama la de Superman? No me sale ahora. Kryptonita. Aquí está Anita. ¿Usted se cree que no? Me chupé 2 Fernet y estaba jugando al Pac-Man. Al Counter-Strike. Al Counter-Strike. No, eso fue tremendo. Y ahí me dijeron, te faltó el potasio. Y yo se lo conté así a Martín. No, pues estaba preocupado, no, que tenían que comer banana, tenían que comer Y tomate. Martín me dice, ¿en serio te pasó eso? Yo no sabía que es de potasio. DJ Potasio. DJ Potasio. Y después lo tomé como una joda y lo escuchó Ariel y Ariel, boludo, lo editó y lo puso así. En el programa de Ariel en tiempo. Y por años fue. Sí, de hecho yo te tenía como mi primer contacto era DJ Potasio. Sí. Fue sin querer. Hasta que después pasó Maldito. Deep Maldita Frank, sea. el mismo contacto. ¿Quién es este Deep Frank? Sí, encima Porque eso. quedé así, viste, digo, ¿y este Deep Frank quién es? Y entré, Panchito, pero sí no era Potasio. ¿Qué le pasó a este pelón? Ya comió mucha banana y mucho tomate. Claro, ahora ya es famoso, se cambió el nombre. Ya tiene exceso de potasio, ahora no es más potasio. Claro, dale nomás. Para andar a poner que me cabrón, pero- boludo. ¿Qué cosa, viste? Uno cuando quiere hacer cosas bien y te sale un amigo que te hace. Que te hace mierda de la. Y bueno, ¿viste? ¿Cómo es? Puede ser peor, ¿eh? Así que bueno, amigos. Bueno, ahora. pero esta noche vamos a reivindicar esos momentos. Bien, vamos a Bien. vamos a correr los muebles porque vamos a bailar, ¿eh? Yo no sé cómo vas a hacer para poner música ahí, te aviso. Está copado el lugar. Lo veo búa y me preocupa. No, aparte tenés a 2 ex rugbyers ahí, en ese lugar donde vos vas a pasar música. Sí, lo veo. ¿Ves a que lo veo? Mirá, Y uno de ellos era muy áspero porque Para lo he que- visto, que- al otro que- no lo vi. Para que Pero viene era una muy historia. áspero. lo vi a Zapa y me acordé de algo. ¿Viste? Zapa cagaste. Otra historia. Pero es muy buena. Porque estamos con su hija. No sé cuánto tendrá ahora tu hija. Pero en ese momento tenía como
no sé si 12 años o 10 años, en un asado que no sé si lo recordarán porque ya a esta edad es como que son muchos asados, millones. Lo hiciste, mira, es como que no te No, por pero ahí. escucha, porque no me olvido nunca que vos le dijiste a su hija, porque tu hija decía, no, mi papá es re serio, mi papá nunca se ríe, qué sé yo, y vos le dijiste, ¿cuánto te apuesto que a tu papá yo lo hago reír con una sola palabra? No, imposible. Y dijo, yo te apuesto que lo hago reír con una sola palabra. A ver, y dice, mírame, sorda. Y eso es muy típico de Martín. Y todavía se sigue riendo con la misma palabra. Mirá, ¿viste? Era un lugar muy conocido, Claro. era un bar. Era un, sí, Maldición. maldición. Era un- Jamás he sido y lo extraño. ¿Se cortó claro. el video, Checho? ¿Cómo se llama? Marta. Marta, la señora Marta. La señora Marta. Que le mandamos un saludo. a la Se señora. mandó, sí, no está ¿Dónde porque esté? no está acá, está guardada, parece. No. Sí, está guardada. No vamos a decir por qué. Chicos, acuérdense de los abogados. Bien, vamos a ¿Vos hacer. viste que si lo dejamos a Panchito que se siga acordando de No, anécdotas, pero un me día, gusta- no, un día es más, vamos a invitarlo y va a ser Con Fernando, Panchito, que esto ya lo habíamos dicho. Fernando, ¿eh? Panchito y tiene que venir Walter. Tiene que venir Walter. Los tres. Y Andrés. Y Andrés. Si es que, bueno, Es más- si que en ese momento queda en libertad. Bueno, habría que ver, habría que sacar un permiso hoy, tramitarlo hoy, no sé, Claro, para sí. marzo del Hay año que viene, ¿no? Habría que ir al cónsul primero. Al consulado. Bien. Sí, sí. ¿Cuál? No, ¿sabés qué digo yo? Pará. ¿El Aprovechemos. de Dinamarca o el...? Aprovechemos ahora que todavía está negociable, lo hacemos antes de fin de año. Sí, está Es muy bueno. negociable, es negociable ahora. Después de fin de año, Cagamos. No, después de fin de año se vienen las vacaciones y es seguro. Y ahí las vacaciones- ahí lo perdimos. Yo te lo digo por una cuestión de experiencia. Vamos a aplicar el la coeficiente experiencia, Puerto Madryn. Ushuaia. Pasa que las Chivilcoy vacaciones. y Las Vegas. El coeficiente Puerto Madryn es el que manda. Claro, si se van a Puerto Madryn o a las grutas. Es que el tema de vacaciones, típica vacaciones de verano, es un sello del amor. Cada sello de la No, no, Es más, garantizado, ¿eh? el 90% del... La playa corriendo los dos de la mano por la arena y el mamá y se escriben en la arena huevadas. El corazoncito en la arena y después el tipo que Ahí, te, en que enero, te o hace sea, el dibujito. El dibujito. en febrero lo perdimos. No perdemos, está bien. Sí, sí, sí. No quiero llegar a Bueno, eso. aprovechemos Así ahora que antes de fin de año. tenemos que poner unos buzos tácticos en la cosa Yo, de- yo con la mano en el corazón puedo proporcionar 2 sniper por si se necesitan. No, unos buzos No, tácticos. sniper no necesitan entonces. No, no. Bien. Yo igual. Y algún ¿Sniper puede ser? algún salvavidas de esos, viste, los salvavidas que están ahí, Los experimentados. camuflados, que un- lo podemos mandar a Francisco. Un en ese Baywatch. caso. Un Baywatch. Exactamente. Un La Roca. Claro, mínimo. Estás mintiendo, Martín, porque vos no tenés corazón. No. Con la mano en la No, cabeza. no, sí lo en tiene, el lo pecho. tiene. Está, Lo está. tiene. Y el otro está Lo picando. tiene, si no, Boludo, algo bombea ahí. algo bombea. Algo bombea. Capaz que tiene un. No sé qué suya es eso. Una válvula de. Tiene un Fiat 600 ahí, pero algo bombea. Ah, y debe haber algo. Habría que mirar. Yo, Corazón de mandril. que tampoco voy a estar Bueno, No me analicen, hijo de Vamos- puta. Sí, vamos a hacer. Vamos a ¿Querés, hacer. ¿querés Y, mezclar, y boludo? sí, seguimos arrancamos- No, mira, me quedan 5 minutos de recuerdos. 5 minutos de ¿Le quedan recuerdo. 5 minutos bien? Sí. No, ahí arrancamos bueno, Sin nada. nombre, sin nombre, habíamos dicho, tiró todos los nombres. ¿Sabes por qué pregunto? Porque yo tengo ganas de ir al baño. Yo también tengo que me No haga me pipí. digas. Pero Sí, no puedo tengo que ir al dejar. baño. Estamos Pará, muy. Proponemos algo. Vayan al baño. Cotillonazo, Mariano Moreno, esquina Corriente, presenta un par de temas. Vayan todos al baño, lo que estén mirando en estos momentos ahí a la cámara. Una pichona Tranqui, van, llenan de nuevo lo que estén tomando y Seguimos con una anécdota y cerramos con la una última anécdota para después del baño. Bueno, dale.
con coso. Perdón, estábamos hablando de la configuración que acaba. Estábamos fuera de estado, papu, Estábamos fuera de estado, Y ahí sentí una desconfiguración de las turntables. La turntable. No traje mi chipote chillón. Hoy nos acordábamos de un superhéroe. El Capitán Cavernícola. El Capitán Cavernícola. No nos acordábamos de ese dibujito. Me cagaste. El que era como los hermanos Macana, pero con una nariz más roja. pronunciada. Era igual que tenía el chipote y salía volando. Tenía un garrote. Capitán Soto. O sea, muy bizarro, te diría. No, sí. Bueno. Duró lo que. ¿Qué le pasó? No, jamás lo escuché el Capitán. No, sí, lo pasaron muy poco tiempo, claro, de Ana Barbera. No sé lo que pasa, que en esa época estaban los que veían Canal 9 a las 5 de la tarde. Y lo que veían en los 14. Y estaban los que podían pagar Canal 2. Yo me acuerdo de Víctor ¿Vos? Mario y su perro Yuk. Claro que nos acordamos. No, pero ¿Qué le vos dije sos al de otro lo que muchacho? pagaban Canal 2, o sea, ellos son de Canal 9. ¿Qué le dije al flaco? Que Andá a tomaban ponerte la la leche cucha. 5 de la A tarde. tomar la leche. A comer galletita, decía. Sí. Carlos en Arizota. ¿No te acordás? A tomar la leche. A comer galletita. ¿Cómo se llamaba Carlos en Arizota. El profesor Gabinete. Gabinete. Ahí está, el profesor Y me acuerdo de las canciones de Carlos en Arizota se Sí, fueron la canción a me acuerdo, pasear. pero las frases esas no me la acordaba. No, yo no. ¿Cómo Aparte, que no me. Era tecno, No, pero igual no me gustaba ver las marionetas. Los comuñes. No, nunca me gustó. O sea que el Los topollillo. Muppets, nada. No, ni a palo. No me Aparte gustaba. con la historia que se reveló hace muy poco. Mana. Los Muppets. Mana. No, yo disculpen, no, pero... Yo no. Yo Dragon Ball. Claro. Las Sésamo. Yo Sakura Card Captors. No, pero qué triste, qué triste. Yo a veces, mira, hablo con típica, esto ya pasa, mira, tuvo muchas connotaciones, porque incluso lo hacen de stand-up. Hoy el stand-up, viste que el stand-up cuenta historias, por lo general la gente cuenta sus historias, sus anécdotas, y obviamente la gente se ríe porque yo, por ejemplo, si contara ahora lo de mi hijo, que lo que estamos contando, ¿no? Que yo me sentaba a las 5, paramos de jugar porque empezaban los dibujitos. Claro. Y era una hora. Y ¿De las 5 a las 6? Y encima hay unos dibujos pedorro. Que para nosotros, hoy lo vemos, era muy pedorro. Hoy Bueno, lo vemos, era pero pedorro. Siempre hablamos de Canal 9 y no tenemos ningún representante de Canal 9 de esa época. ¿Cómo carajo pusieron Cobra en Canal 9? De pedo fue. ¿Fue de casualidad? O sea, no. Sí, sí. Un mejor dibujito De de, la Canal 9, historia. sí. Uno de los mejores dibujo dibujitos de la Cobra, ¿lo historia. viste? Cobra. Cobra. Sí. Claro, Bueno, pero lo pasaban en Canal 9. Lo pasaban en Canal 9. a eso es lo que. O sea, pasaban. ¿Qué pasa? ¿Tommy Jerry? Claro, no, me pasa que. Pero increíblemente Tony Jerry estaba bueno. Sí, no, yo hoy no miro y me cago en igual. A mí. De los viejos, los nuevos. Los tres chiflados, el gordo y el flaco, El zorro. Abbott y Costello, el Cico Kid. El Cisco Kid, me había olvidado. El Gran Chaparral era la otra serie que pasaban. El italiano solitario. ¿Cómo se llamaba el rubio? El Blue. El italiano solitario. Ese no me acuerdo. El rubio que lo habían retirado del ejército del fuerte, que le quebraban el sable. Furtado, montado. Una cosa así. Sí. Esto ya es deporte, ya no recuerdo. Dibujo, yo no recuerdo. Corría el año 1980. Dale, vos tenés. Sí, bueno. Ahí teníamos alguna. Bueno, que esto lo venimos charlando continuamente porque queremos hacer un ejercicio de memoria, nada más. Sin buscar en el Google. La idea es no googlearlo. Acá tenemos dos amantes de Google. De cagán. Así viene. ¿Cómo que no? Te dice, te tira. ¿Cómo que no? Y te en tira Wikipedia y ahí. te tira el celular ahí. Acá tenés. Acá tenés Wikipedia. ¿Qué dice ahí? La oveja, ¿cómo es la ballena? ¿Cómo es? Josefina. La ballena Josefina. No te puedo creer. No, pero no te quiero mirar. No te puedo mirar. Es más, escuchá. Hablábamos de José Miel. Claro, decía. No, pará. no. En realidad arrancamos con que Canal 9 en esa época pasaba dibujos deprimentes. Claro. Eran deprimentes. Heidi. Arrancando con Historia Heidi. triste y. Una patada en la cabeza. El leoncito blanco, Simba. Ese, Peugeot. No, pero vos te podés. Remy. No, ese no me acuerdo. No, yo tampoco me acuerdo. ¿Se acuerda cosas? Él
María. ¿Se acuerdan de Érase una vez? ¿No es que el fue hombre prohibida? español Francesa. que pasaba la historia de la Tierra? Tom Sawyer. Tom Sawyer. Tomás también. Sawyer, ¿la verdad? bueno, Tomás Sawyer, Sawyer. sí. También decía, Bueno, pero Tom- Tom Sawyer era pasable. Ojo, es muy personal. Era más para mí, era más pasable. Pero la ballena no. No lo puedo pronunciar, boludo. La abeja maya y Heidi. No. La abeja maya Heidi, estaba José Miel, que era un dibujito completamente diferente. Claro. Yo que pensé también era triste. Yo pensé que, que la abeja maya y José Miel eran lo Era lo mismo. No, eran dos dibujitos diferentes. Igual eran dibujos que yo no veía. Locas Crane. Pero lo que creen que Piedras Locas Klein, sí, de eso hablamos junto con Tiro Loco McClaw. no, que nos acordábamos de la Pantera Rosa que puso al inspector, puso Al oso hormiguero. al ¿cómo oso es? hormiguero No, pero la pantera nunca. con la nariz. esa Yo te grandota. digo la verdad, a veces me pongo a mirar, viste que está el canal ese retro, y lo veo y digo, no podés. Con esto yo me. La Y yo pantera- hasta el día de hoy me sigo riendo de la Pantera Pero Rosa. decís, No, con esto me divertía. ¿Eh? Se llenaron de Yo con la Pantera Rosa me cagaba de risa No, con el pero- inspector Digui. ¿Te acordás de eso? No, pero era muy bueno. Con Aparte, Dodó. pero, no, pero el inspector Dodó. Dodó era muy un capo, bueno. Siempre. Era No, muy el bueno. inspector era el inspector y el agente era Dodó. Pero El aparte- agente, el agente Dodó, Dodó. Digui, no digas sí. Digo sí, digo. Pero aparte es eso del inspector Dodó con el agente Era el inspector y el agente No, Dodó. era Ah, sí. el inspector. hasta el día de hoy pasa eso. Sí, yo lo miro. Yo te digo porque me pasa a mí. ¿Que ves Y yo algún digo, inspector? esto tenés que hacerlo así. Y salta el que te dice, no, pero se podría hacer de esta manera. No, yo No. digo que se hizo así. Y de repente, ¿quién lo hizo esto? Pero si usted lo dijo, usted dijo que lo hicieron. ¿Cuándo lo dije? Y se agarra de la que le dice. ¿Alguien vio Sal con Johnny Weissmuller? Sí. Sí. No, yo no. Lo pasaban en la tarde. Leo. No. No, yo- Bueno, hablando de Dactari con... Dactari. No, Dactari. Yo tenía un amigo que era fanático. Con Clarence el León Vizcacha. Leo Vizcacha. Nos acordábamos de lo que daban. Yo me acuerdo de lo que daban el Canal 9 los sábados de la mañana. Que era, bueno, te pasaba unas boludeces y te pasaba a las 11 Cosmos 1990. ¿Te acordás? Sí. Y yo no me acuerdo si era antes o después que pasaban Show 90. ¿te acordás la seguidilla de Show 90? de marioneta? Claro, correcto. Sí. Eso me acuerdo. Mirá, que Show 90. Que se convertía en lo que quería. Porque Show 90 la vi hace 5 años atrás haciendo un zapping también en ese canal retro. Sí. Ahí recién la vi. Qué increíble Show 90. No, lo que quedé asombrado fue por el adelanto que tenían los tipos al hacer esa marioneta. Aparte era todo mecanizado. Como la defensa todo. de Vélez. Es tal cual la defensa de Vélez. Pica, marquen, no marquen, la puta que lo marquen y no llegan. Está bien. Don Gato y su pandilla, dice Minimal, la Pantera Rosa. El otro siempre delincuente, Minimal. Don Gato, no, Don Minimal Gato. siempre Le delincuente. tira. Le tira. Le tira. ¿Cómo llevas? Acá. La marcadera, gorra. Sí. ¿Viste que viene? ¿Eh? Viene. ¿Vienen los auténticos? Ay, toca, que te la Sí. No, boludo. Con los auténticos. La marca de la gorra. Ah, no, está con el muchacho este de la parar gorra. a la comisaría. ¿Ese? No, tampoco. Tampoco, maldición. Che, está mal ahí ustedes, No, el que Dos sabe veces- de todo eso es Pifiaron él. 2 veces. Sergio, Antonio Río, vos preguntaste. 2 veces pifiaron, boludo. ¿Cómo se llama el grupo que viene este fin de semana? Mala fama, boludo. Mala fama, Ah, parar a la Le comisaría. tiré, me dice, no, lo auténtico me dijo. No, el de la comisaría no era el que hacía hip hop con cumbia. Sí, no, mala fama es. Pero otra cosa. El que hacía hip hop con cumbia, ¿cómo se llamaba el grupo ese? Un punto menos. El Sindicato Argentino de Hip Hop. No. Sí. El sindicato argentino Ah, no, de ese hip no, hop no, no. hacía- No, hacía- el de mala fama dice, vos llevas Sí, la sí. marca de La la gorra, gorra. está bien. Bueno, Mala Fama es el que viene ahora. Mañana. Mañana. Pasaba Bajo Palabras se sí. llamaba el grupo que hacía hip hop con cumbia. ¿Y el que cantaba Andrea, cómo se llamaba? Ay, Andrea. No me lo nombres. Dama gratis. Claro, Dama gratis. mirá. No, Andrea Mirá, no, mirá. no. ese era Andrea Pibe canta Chorro, Laura. boludo. Laura y Andrea tenés ahí los dos. Tenés agua y aceite y tenés un. Pibe Chorro Ah. el que cantaba Andrea. ¿viste? Pibes chorros. Ahí está. ¿Cómo es que pasamos de Chemical De- Brothers? Sí, eso es lo que estaba pensando yo. ¿Qué pasó? Pará. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Panchito, ¿qué está pasando pasó? acá? What the fuck ¿Qué is pasó going de Hey ¿Qué Boy, te- Hey ¿Qué es Girl de esto? Chemical Brother?
fue el cambio, no. A parar a la comisaría. San, tan, 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 ¿te acordás que lo calvanice? No, pero estamos hablando de. Bajo palabra música, tiró o sea, Minimal, de bien. programas del 80. Bajo, mirá, el otro no tira letra encima. No, lo que hablábamos, ¿sabés lo que era? Mirá, te trajeron una. Uy, mirá, qué atención, qué atención. Ah, pero. Lo que hablábamos, ¿sabés qué era? El Yo Centella. tengo que- asistente, pero tu asistente. Bien, bien ahí. sí. Nos acordábamos de Centella, que resulta que él me desasnó, que es una pronunciación mal hecha para el argentino, como decir Arturito. ¿Vos decís Claro. Centella del ¿El de la moto? humorista? No, el de la moto. Ah. El de la moto, el dibujito de la moto. Ah, Centella, sí. ¿Cómo? Sí, ¿no? Saint Seiya. Saint Seiya, conocido acá en estas partes del sur como Centella, y así conocido como Arturito, que, Es que no es Arturito. Claro que es Archutichu. Arturito, claro. guarda. Arturito, boludo. Claro. 3 peos, ese me acuerdo. Pero Arturito se me complica un poquito. Hoy, hasta ahora se me complica. Claro, el Saint Seiya. Yo porque uno, bueno, ha viajado pero mucho. viene. Ha comido mucho, sí. ha comido mucho sushi. Ah, Entonces a mí me da mucho para. pinto. A mí me da. Santiago. Uno viaja. El saque ¿no? que le mandé a mí me da la propiedad para hablar con Selva con- Negra. El señor Wasabi. El señor Wasabi, ¿cómo no? Selva Negra, Chaco. Salta. Bueno, y nos acordamos el otro día de Su los, mamá o su mampa, ¿me entendés? nos acordamos el otro día de los dibujitos que mandaron mensajes varias personas y no nos acordamos de Capitán Capitán Cavernícola. Capitán Cavernícola. Fue el único dibujito. Porque ese Capitán Cavernícola salió en un espacio, en un momento cuando. ¿Te acordás la carrera de los autos locos? Sí, yo me acuerdo. Bueno, de que eso. estaban los hermanos Macana. Que los hermanos Macana sacaron su dibujo aparte. Exacto. Y ahí sale el Capitán De Cavernícola. ahí sale MX2. ¿No? Y así como salió el Palomo Mensajero El con Palomo Mensajero. Pierno de Yuna y Patán. Dame una medalla, dame una medalla. Que Patán también tuvo su participación especial. Entonces de ahí, en ese Los Hermanos Macana, sale Capitán Cavernícola. De ahí sale. Otra cosa que nos pusimos a refrescar la memoria era los coches, los participantes de los autos locos. Sí. Si te acordás del profesor Lokovic, el Alambique Veloz, Pierno de Yuna con el Stuka Raku. No, Pierno de Yuna no. No me acuerdo el auto, cómo se llamaba el auto de Pierno de Yuna con Patán. Estaba el Stuka Rakuda del Barón Humphrey. Del Barón Humphrey, sí. Estaba Penélope Glamour con no me acuerdo el auto. Y estaba Pedro Bello y no me acuerdo el auto. Iba a decir Penélope Cruz, dije nada. Penélope Cruz. Sí, Linda, no, bien, no, ¿no? no. Esa es la Claro, libra. los 7 hermanos. Oh, que- Selma. La Mafia, la pandilla Mafia. Matthew y su pandilla. Mafia y su Matthew pandilla. y su pandillero. Matthew le mandó el otro. Mati. Patius, sí, Patius. Patius. Bueno, no, y nos acordamos de eso. Patton. La serie Patton. No. El sábado de la mañana, Canal Más. 9. Más sábado de la mañana, Canal ¿Cómo 9. se llamaba la serie esa que pasaban también en Canal 9? Que era el cursor que le armaba el auto a todo, que era digital. Automan. Automan. De los mismos productores del Que Auto doblaba Fantástico. 90 grados. De los Claro, mismos productores del Lobo del Aire. Automan, no me acordaba yo de Que eso. eso luego el aire me mataba a mí. Sí, eso. La música, ¿Qué luego era. sentía adrenalina yo. ¿Qué tecno que era el tema? No, sí, era muy Giorgio Moroder. Giorgio Moroder. Claro, pero igual estaba también en la época de División Miami, ¿no? Con la música. Sammy Davis Jr., Negro Nice. Yo no me acuerdo de su nombre, pero no me acuerdo del personaje, por ejemplo. Pero vos fíjate. ¿De quién? De Sammy Davis Jr. Sammy Davis Jr. No, Philly Michael Thomas. Philly Michael Thomas. Sammy Davis Jr. el cantante. El oficial Tut. No, pero vos fíjate, ¿Eh? yo el otro día hacía un zapping, Tuts. me encuentro con División Miami, digo, División Miami, pongo. Se te cayó toda la infancia. Y no, porque viste que como decís, capaz que lo puedan mejorar, y no lo Ah, mejoraron. la película nueva. La película. es No, horrible, horrible, es no, horrible. es muy mala. Es muy mal. Es muy mala. La verdad es muy mala la película. Incluso los actores son buenos. Lo pero lamento, los actores pero- buenos. No llegaron a la altura de Jensen. Igual Y que Philly Tot- Michael Thomas. igual que Total Recall, que el mismo actor de División Miami y ni El de los hermanos No, el no, de no. los hermanos Macana era el ronco móvil. el ronco móvil, Ah, bien. porque- Está bien. No, el está tronco, googleando. móvil, el tronco móvil era de los picapiedras. Ah, está googleando. Está El googleando. espanto móvil era el otro. ¿No era? Al espanto, no móvil. nos acordamos de eso. El espanto. ¿Quién era el que estaba en el espanto móvil? Ese Fierno estaba, Yuna. pero aparte No, no, estaba buenísimo, porque era como una casa, No, arriba de un era, auto. Que tenía un- la sí. casa con las alas al costado. Nah, muy Pará, que no bueno. me acuerdo quién era el del espanto móvil. Sí,
Frankenstein. Era un Frankenstein, claro, sí. Con los dos torcas acá. No me acordamos de eso. Debía ser una especie ese de no familia habíamos- Adams es arriba de un auto, una cosa así. El Stuka Racuda, me acuerdo, y después tenía el alambique veloz, El super convertible del profesor Lokovich. Así se llama. que tenía las alas. Ese tenía las alas acostadas. Súper convertible, se convertía en cualquier Ahora cosa. fíjate Claro, qué que ese que mentalidad, se ¿no? Lo que convertía en hicieron esos dibujos. lancha, en lo que sea. Es El verdad. Stuka Rakuda era de Pierre varón. Rodoyuna. El Stuka Racuda. Mirá. Stuka El de Rakuda. Penélope Glamour. No, el Stuka Racuda del varón Humphrey porque era un avión. Pará, ¿el Penélope Glamour en qué andaba? En un BMW full. En un Audi 2000. 8. En un Audi A8. No, el de Penélope era el Compact Pussycat. Ah, es verdad. El Pussycat. El Pussycat. Oh. Y nos falta el auto de Pedro Bello. Ahí viene. Super chatarra especial. No, era el tanque. Ese era el Ese era el tanque. tanque. No nos acordamos del tanque, mirá. Mirá. No, obviamente hay muchas cosas que quedan en el tintero. Sí, tal cual. Hay muchas cosas que van a quedar en el tintero. Se desbordaron del tintero, me parece. No. ¿Qué tintero? No, se quemaron. Se quemaron en el No, tintero. no. Se quemaron, no. Lo tomamos. El super heterodino. El super heterodino De Pedro era de Bello. Pedro Bello. Mirá vos. Pero aparte escuchá la hetero. El Troncoswagen. ¿El tronco Wagen era? Ese era el tronco móvil? delineador. El Troncoswagen no, era el no, delineador. el Que tenía la Pero sierra. pero con un castor iba. El castor. No, Y el otro con no el- te puedo creer. El Hisper. Claro. No te puedo creer, mirá. Bien, Qué está bien. recuerdos. El super Ferrari. Que era el 00. Ah, el de Pedro Bello. ¿No? El de Pierno Goyuna. El de Pierno Oyuna que Ah, tenía como una el turbina. doble cero de Pierno Oyuna, es Correcto. verdad. Pierno Oyuna que fue también en el Palomo Mensajero. Que lo Claro. atrapen, que lo agarren, lo quiero, lo atrapo, que lo atrapen ya. Pum. Yo lo miraba, boludo, ¿qué querés que te diga? Chicos, boludo? estas series eran todas del año 68. Bueno, yo no estaba ahí. Pero Acá bueno, pero llegaron por eso en me el acuerdo, yo me 70. acuerdo. Bueno, Caramba, pero yo la veía. Era como Machito, yo, con era como razón Show no me acuerdo. 90, que apareció acá en los 70, largos, Y yo lo 70 largos, pero era del 68. Yo lo veía en el 86. Es más, nos Era un niño. acordamos de ¿cómo Sí. eran? Era un Que niño. dice que movía la boca nada más. Y del mismo autor de los Show 90 eran los Thunderbird. Los Thunderbird. Sí. ¿No te acordás que había un dibujito que movía solamente las bocas y no me puedo acordar cómo se llamaba? Sí, ya sé. Superman, ¿no era? Que movía las bocas nada más. Estaba. Tenemos que ir a rescatar a nuestro enemigo. No, Ya ese tenemos- era el fantasma del espacio. ¿El fantasma del espacio era? Fantasma del Puede espacio. ser, sí. ¿No te acordás que había un dibujito? Saludos para el amigo Fernando Cabrera. El fantasma del espacio era que. Fernandeo. Nos acordamos de Astro Boy. Fernando. Meteoro. Sí. Fernando Cabrera. Fernando Cabrera, un amigo. Fernandeo. Viene el sindicato, ¿eh? El sindicato está con nosotros. Nos sigue acompañando el sindicato. ¿Está escuchando? Sí, está en estos momentos en sintonía. Es más, Ah. dijo, después, hijo de mil, puedo leer. Bien, nos acordamos de eso y también nos acordamos de Astro Boy en Meteoro. Y Meteoro. Meteoro. Qué increíble, ¿no? Qué recuerdo. Todo chino, No, yo me Ojo, acuerdo. la película, hablando del paralelismo con la película, el dibujo de Meteoro y la película se parecen muchísimo. ¿Vos sabés lo que me importaba a mí en ese momento cuando estaba Meteoro? Fran dice, Igor, que mides lo que te envió. Ah, Uy, a ver. uy, no. ah. No. Minimal, basta de porno, por favor. No, sí, me mandó una foto de verdad, mira. En porno, te va a mandar porno. Sí, aparte de los Thunderbird, el Capitán Escarlata. ¿Cuál era el Capitán? No, yo lo he escuchado nombrar por mi viejo. Mirá, Eran mirá, los mirá, mismos mirá. muñequitos Mirá como si los de mirá- Show mirá si no 90. está escuchando, mirá. A ver. Ah, tiró ahí. Tirá, tirá. foto. Tirá foto. tirá foto. Bien ahí, Igor. Claro, bien, porque no, bien. puede subir, no se pueden subir fotos a ¿No? la, A los la mensajes, filmación. claro. No, a la transmisión no se pueden subir fotos. Ah, sí. No te deja. Bueno, acá me está mandando, mirá. Sí. Ahí está tirando todo, está a full, hasta Yo full. te voy a mandar el grupo bueno, no son tan machos hoy. En No, su no, momento, no, no. Cuando se creó, en un principio la Che, idea era... pregunto yo, ¿no? ¿Este muchacho va a poner música? Ahora va a poner Ahora, música. arrancamos ya. Ya lo estamos Hay liberando. gente que me está mensajeando Dale que la acá, Sol está dice, loca esperándote. ¿Viste, No. ¿viste La que yo concha, te dije ¿cierto? que Tenés el que programa buscar había la estado Sol, desarmado y que había que armarlo, había que acomodarlo? Bueno, ya se acomodó el programa. ¡Vamos! Se acomodó el programa y ahora sí me gusta. Entonces ahora es un buen momento. Sabe más o menos entonces, ¿no? Sí, los viernes hay que arrancarlo a las 3 de la tarde. Este es la imagen de queridos amiguitos. Exactamente. Mafio y su pandilla. Pará, lo presentamos oficialmente al amigo Deep Frank. Ahora sí. La verdad, nos encarrilamos a lo que estamos haciendo. Es más,
Claro, sí, sí. Ahora hay que abrir el lugar, el espacio. Correte Búa, le está diciendo, salí de ahí porque no, si no, DJ no entra. Qué trío, dice el amigo Fernando Cabrera por acá, ¿eh? Ferraneo, ¿cómo va? Ferraneo. Vos ten problema, Vos ten tiene problema. solución. Con certeza es un problema importante. Você tiene un problema. No, que tiene elecciones. Con su mujer. Con su mulher. Eu tenho pra você uma solução. Tengo una solución. Você me procura. Con certeza, con certeza. Saludos para el amigo Andrés Fuentes que está mirando en estos momentos. Retomó Espera, con abogados. Está mirando con la justicia. Está mirando con la Están justicia demandados. para saber. Vos sabés que tuve una epifanía recién cuando fui a Me gusta la palabra hacer epifanía. pichona. Claro, tuve una epifanía con hacer pichona. Mirá si el día de mañana se encuentra Sergio Mancilla y Andrés Fuentes en las mismas playas. Voy, sí, pará. Vos Tengo- estás diciendo- tengo ese miedo. Vos me me querés estás decir, diciendo- vos me querés Tengo ese decir. miedo. Pará. Cruzándose los dos de la mano, corriendo sobre la arena cuando la mar está así. Claro. Y el sol está cayendo. Está cayendo. Y cantando alguna canción de que se. Y vos decís que en ese momento se van a saludar así mutuamente. No, los va a dos ser de un- la- va a los dos ser de la un- mano pasando las dos parejas. Yo calculo que va a ser un cabezazo como. No. No, se van a saludar. ¿no? Es la felicidad, la cara de felicidad. Pero aparte, ¿qué me estás queriendo decir? ¿Que lo estamos perdiendo al operador que tenemos en signos? No, mientras hacía la pichona tuve esa Pará, epifanía pará, y tengo pará, miedo. pará. Tengo Pará, miedo, pará. realmente tengo miedo. Porque tuve una, o sea. Bozal legal. Bozal A partir de este momento No, tenemos bozal legal. bozal. Tenemos voz alta, bien. Moria, para vos. Tenemos bozal legal. No se cuelguen de mis tetas. Tenemos bozal legal a partir de este momento. No se habla más de la situación porque No van se, a habla, caer. no se habla más de AF. Pero, ¿sabes? Eso te pasa por ser una persona pública. Claro. Bueno, Y sí, pero pues, igual, tenemos el bozal legal. Pero bueno, vamos a respetar la... Saludos para Matías Triviño también que está mirando en estos momentos. Sí, pero bueno, yo quiero compartir esa epifanía con ustedes. Ustedes véanla. Si mañana sueñan con ello, bueno, quizás uno soñándolo, aquel, todo. Y si mañana se convierte en una realidad, este verano. Este verano puede ser. Yo calculo que de este verano no pasa, porque lo he visto al señor que el operador que está ahí. Para. Mezclando vinilos en vivo de Frank. Pará. ¿Vos me querés decir que a partir de este momento se cortan los asados? Sí, no, pero aparte de eso, hay una anécdota que una vez me contó el señor operador que está Sí, ahí que a ver. odia las armas. Porque las carga el demonio, dijo. Nunca había tocado un arma. Un día mirando así en el Facebook, disparando una escopeta no sé dónde. En tierra de fuego. Es verdad. A ver, ¿dónde está la cara? Hijo de- Es Yo verdad. digo, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y ¿En se qué escuchaba momento? de fondo. Tan, taran, tararara. No, yo dije, pero no, ¿qué pasó? ¿Qué lo Negro, adució? negro. ¿Cuál es ese poder que...? No. Martín, Martín, Martín. ¿te acordás una vuelta de Calafate? No. También, hay una. Sí. Pero se nos durmió, Se nos durmió. Cuando puse el auto en marcha para seguir viaje, el vago dijo, quiero Voy a hacer pichona, dijo. Tiramos 300 tiros. Recién me desperté. No, ni sentido. Aparte, al lado de él. Lo usaban a él así para apoyar la escopeta. Antes de ir al set de Deep Frank, debo decir algo. Che, la gente está esperando el set No, de no. Frank desde las 12. Desde la 1 de la mañana estoy esperando el set. 1:15, ponele, un poquito más, un poquito menos. Poquito Pará, más. voy a decir algo. ¿Cómo les gusta el puterío? Sí, se ¿Cómo les prende. gusta el puterío? Hay Che, 8 personas minimal. desde que arrancamos. Está esperando el set. Tuvimos un pico de 12 personas. Sí, Che, pará. sí. Pero A mí me 8 se parece, quedaron, a mí me parece que minimal. ¿Cómo te gusta el cagüín minimal? Y no hay un Cabernet Sauvignon dando vueltas, Sí, ¿eh? no, nido de serpiente. Maldito nido de serpiente. Dice por acá Fernando Cabrera, sí, doy fe de eso que dijo el operador. De que no les gustan las armas. No, y después. Disparando con un. Claro. con un 12. Claro. Con un calibre Era 12. escopeta. Se hace bien como se hace el boludo. No, pero aparte Cartucho la 12, primero fue la escopeta. Claro. Y después dije, ¿viste avanzar el video? ¿Viste cuando avanzás el video?
una K-47. Digo, ¿qué está haciendo? Claro, y se escuchaba. Después seguí una bazooka. Mi amor, mirá cómo se... Mirá cómo muere el No caballo. dispares a la montaña. Mirá cómo muere ese caballo. ¿Viste? Vamos a hacer asado, pero Después vamos a hacer albóndigas de caballo. infrarrojo. No, ahí lo corté. Cuando vi el Comamos infrarrojo, albóndigas. dije no. Comamos albóndigas. Algo Vamos está a pasando. Gazpacho de caballo. La tierra está cambiando. La tierra está cambiando. Bueno, che, yo me voy a hacer. Dale, vaya. Anda tranquilo. Calcula acá, rompe la bola, no mezclar, boludo. Anda tranquilo. No le Nosotros acá quedamos. Che, boludo, te voy a decir algo antes. Mirá, Se está haciendo no, la hora. espera que vaya. Primero te cuento algo. Cotillón, Cotillonazo, Mariano Moreno, esquina Corrientes, tiene para ofrecerte muchas cosas, ¿eh? Sí, de lunes a sábados en horario comercial. ¿Sí? Ahora, lo que te voy a decir Ahora es sí, que antes ya se fue. No le abras el micrófono a Pachito, porque habla. Se despacha. No, pero está bueno porque vos le pones un poquito de... Pero hay que retenerlo a este muchacho, tenés que caminarlo, si no Vos te vas a salir imaginate, con un si- kilo vale 4, Si con la botellita faltan esa medio de- kilo 20. con la botellita esa que tenía de bebida roja. Habla de esto, imagínate si le ponemos lo que él acostumbra a ingerir. Lo bueno que nos hizo acordar que la palabra sorda todavía, aún hoy, nos sigue cagando de risa Zapa. Esto es muy bueno. Y yo no voy a decir que quedaste a una deuda pendiente, quizás algún. ¿No? Pero causa mucha gracia. Dijo. Está todo pago. ¿Sabés de qué podemos hablar que no está? Colo Peña, siempre nos lleva Colo Peña. Colo Peña. La Che, idea- córranse, Córranse, que pasar el para- disjockey, para allá, boludo. boludo. Ya se calzó los auriculares y ahora sí, bueno. Muchas gracias por este momento. Nos demoramos un poquito nada más, ¿eh? Un poquito Fue nada más. Panchito, que vos le pones un micrófono abierto y él dice. No, pero "Maldito sea". me gusta porque siempre viene tímido Panchito para charlar. Termina siendo un hijo de puta. Porque se acuerda de cosas que. Lo mismo le pasó a Bandeja y dice, no, yo no quiero hablar, no quiero hablar. Se empezó a despachar con anécdotas. Y se paró. Y se frenó. Solo se autofrenó. Pero porque le faltó un poco de incentivo. Quizás la próxima charla que tengamos con Fernando de Radio Bangkok, con el mismo Panchito. No, vamos a con buscar un representante. Con el amigo Walter Manesi. Ahí vamos a tener una charla muchísimo más general. Y ahí no vamos a. Pero ahí vamos a hacer un programa especial. Y eso me comprometo yo. Un sábado. No, pero un sábado, ¿eh? Un sábado. Arrancar a las 10 de la noche. No, está correcto. Mientras alguien hace un asado que no tenga que ver con. Pasa que nos vamos a extender charlando. Digo, Y justamente eso es lo que. 10 de la noche arrancaremos el programa. 10 de la noche arrancamos Que un venga sábado. que venga y hacer minimal. un especial. Mínima que elija la uva. ¿no? Sigan, dice en el íntimo signos, dice por acá. Está muy bueno. ¿Cómo se llama el programa de MTV? ¿Bayo? No, Bayo no era. Había un programa que era un íntimo y no me sale el nombre ahora. No lo recuerdo. No lo recuerdo. Pero me gustó el íntimo signos. Me gustó para el programa especial. Ahora sí, ya está listo y en posiciones. Ya se acomodó completamente. Pará. A lo que vino. Yo sé con qué va a largar. Y no es que sea maricón. Lo dejo a usted. No, Yo no. agradezco Yo la le audiencia. voy a cantar la canción. Yo soy aquel negrito del África tropical que tiene una gana de la canción de Colacao.